Capítulo 1. El chico mayor al que estuve obsesionada como una pagafantas durante 3 años tenía cáncer y estaba a punto de morir. Llorando, le supliqué que aceptara el tratamiento. Pero Bruno permanecía tranquilo. Evelina, no tengo dinero. Por esa simple frase de Bruno, con los ojos enrojecidos vendí la vieja casa que mis padres me dejaron. Cuando le tendí la tarjeta bancaria con el dinero de la venta, él ni siquiera extendió la mano para aceptarla. En la sala privada estallaron en carcajadas. Algunos incluso lloraban de risa. Hace un mes dije que esta pagafantas de Evelina vendería la casa para juntar dinero, que incluso se arruinaría con tal de pagarle el tratamiento a Bruno. Ahora díganme si tenían razón o no. Resultó que todo esto no era más que una apuesta impulsiva entre ellos. En medio de las risas, Bruno curvó los labios y, mirándome desde arriba, dijo: una apuesta es una apuesta, lo aceptaré. Puedo darte la oportunidad de ser mi novia. Pero Bruno no sabía que yo nunca había sido buena con él por gusto. La esquina de la tarjeta bancaria se clavaba en la palma de mi mano. Levanté la cabeza y lo miré fijamente, sin parpadear. Bruno tenía unos ojos muy bonitos. Cuando sonreía, las comisuras se elevaban ligeramente, como estrellas brillantes en una noche de invierno, exactamente iguales a los de la persona en mis recuerdos. Pero ahora Bruno estaba justo frente a mí, sonriendo. Aún así, ya no podía encontrar esa sensación de similitud que antes me tenía tan obsesionada. Quizá fue porque guardé silencio demasiado tiempo y no mostré la euforia que ellos esperaban. Alguien chasqueó la lengua con impaciencia. Se quedó tonta de la felicidad. Bruno arqueó una ceja al oírlo. Con una sonrisa, extendió la mano hacia mí, como si llamara a un perro. Ven aquí. ¿Cómo pude haber confundido a alguien así con Julián y haberlo seguido durante 3 años? Una historia de confundir lo falso con lo auténtico. Y justo me pasó a mí, pero es que extrañaba demasiado a Julián, muchísimo, muchísimo. Al pensar en aquel joven de sonrisa suave en mis recuerdos, bajé lentamente la mirada y perdí todo interés en seguir quedándome allí. Cuando me di la vuelta para irme, de repente alguien dijo mi nombre. Puedo hacer que Julián despierte. La mano que sostenía el pomo de la puerta se detuvo. Al mismo tiempo, desde atrás llegó la voz de Bruno, cargada de amenaza contenida. Evelina, si te atreves a salir ahora, olvídate de volver a aparecer frente a mí. Encogí la mano que no dejaba de temblar y le hablé a la voz en mi mente. ¿Cuál es el precio? Aunque, en realidad, no importaba cuál fuera. Estaba dispuesta a pagar cualquier cosa con tal de que Julián despertara. En mi mente, la voz que se hacía llamar Sistema me dio rápidamente la respuesta. La condición previa es que te conviertas en la novia de Bruno durante 1 mes. Al oírlo, asentí sin dudar. Solté el pomo que había estado apretando. Luego me giré y me lancé directamente a los brazos de Bruno. El movimiento fue tan brusco que incluso lo hice retroceder un poco. Entre una ola de abucheos, Bruno me levantó la barbilla con la mano. En su expresión de autosatisfacción apareció un leve atisbo de sorpresa. ¿Por qué estás llorando? Después de 3 años de ser una pagafantas y por fin conseguirlo. Claro que llora de felicidad. Menuda perrita fiel. Sin importar las miradas burlonas y despreciativas de los demás en la sala. Con los ojos enrojecidos agarré la mano de Bruno con fuerza y, con voz temblorosa, le pregunté: Bruno, ¿lo que acabas de decir de dejarme ser tu novia, es verdad? Bruno arqueó una ceja, extendió la mano para apartarme de su abrazo mientras hablaba con calma. Esa era la idea, pero ya que no quieres, tampoco me gusta obligar a nadie. Después de todo, estabas a punto de irte y no volver a aparecer frente a mí. Al terminar, me miró con una sonrisa ambigua, aunque, en efecto, ese había sido mi plan, pero ahora todo era diferente. Por fin tenía una manera de volver a ver a Julián, sin importar lo que tuviera que hacer. Quería verlo de nuevo. Justo cuando Bruno estaba a punto de apartarme por completo, lo abracé otra vez sin pensarlo, con la voz entrecortada. Estoy dispuesta, de verdad lo estoy. Desde hoy, soy la novia de Bruno. Capítulo 2. Apenas terminé de hablar, una risa burlona cayó desde arriba. Bruno igualmente me apartó con la mano. En sus hermosos rasgos se acumulaba una malicia evidente. Pero ahora no quiero. ¿Y ahora qué? Bruno estaba acostumbrado a ser el centro de todo, con su familia privilegiada y su rostro atractivo. Siempre estaba rodeado de gente que lo adulaba. Detestaba que alguien lo contrariara, incluso cuando veía un partido. Si el agua que le daban no era de su marca habitual, se quejaba. Y mucho más ahora, había accedido a que yo fuera su novia. Pero yo me había dado la vuelta sin mirar atrás para marcharme. Bruno estaba enfadado. Bastaba con apaciguarlo y dejar que desahogara ese enojo. Me mordí el labio, miré sus ojos llenos de malicia y le pregunté con seriedad: entonces, ¿qué tengo que hacer para que estés dispuesto a dejarme ser tu novia? Bajo la luz, sus finos labios se curvaron ligeramente, con arrogancia.
Levantó la barbilla y señaló una botella de whisky sobre la barra. Su voz era tranquila. Si te bebes toda esa botella de whisky, consideraré dejarte ser mi novia. Había pensado que no sería fácil contentar a Bruno, pero no esperaba que su exigencia fuera esta. Después de todo, todos sabían que yo era alérgica al alcohol. Una vez, por comer pan que contenía alcohol, me desmayé en el aula y tuvieron que llevarme al hospital. Miré la botella de whisky sobre la barra, completamente llena y sin abrir. Si realmente la bebía entera, probablemente entraría en shock. Incluso los amigos de Bruno notaron que algo no iba bien y tiraron discretamente de su brazo, pero Bruno simplemente me miró con indiferencia. Si no puedes hacerlo, puedes irte ahora mismo. Si Bruno solo quería desahogarse o hacer que me rindiera por mi cuenta, en realidad no me importaba. Por Julián, podía hacer cualquier cosa. Bajé ligeramente la mirada y, ante la sorpresa de todos, caminé hasta la barra sin decir una palabra. Tomé la botella. El sabor era áspero, amargo, e incluso picaba en la garganta. A mitad de la botella, cuando mis ojos se cruzaron con los oscuros de Bruno, todavía pensaba sin rumbo. Si realmente entró en shock luego, Bruno debería llamar a emergencias, ¿no? De hecho, Bruno no solo llamó a emergencias, sino que también se quedó en el hospital toda la noche cuidándome. Cuando abrí los ojos, Bruno estaba pelando una manzana. La manzana, que originalmente era del tamaño de un puño, había quedado reducida al tamaño de una pelota de ping-pong tras ser pelada por él. La pulpa estaba amarillenta por la oxidación y la superficie irregular, llena de baches, pero Bruno parecía distraído, con las pestañas bajas, y seguía pelando la pulpa. Tosí suavemente. Bruno se detuvo un instante. El movimiento de pelar se paró. Sus ojos negros me miraron fijamente. Su voz era fría. El médico dijo que si te hubieran traído un poco más tarde, ya podrían haberte llevado directamente al crematorio. No lograba entender qué quería decir Bruno, así que pregunté directamente lo que más me importaba. Entonces, ¿ya estás dispuesto a perdonarme? Dijiste que si terminaba el whisky, considerarías dejarme ser tu novia. Al oír eso, la expresión burlona en el rostro de Bruno se detuvo. Sus largas pestañas descendieron, ocultando sus ojos. Tras un largo silencio, preguntó con frialdad: Evelina, ¿eres realmente tonta o solo lo finges? Guardé silencio mientras lo veía apretar con fuerza la manzana oxidada y llena de baches. Cuando el jugo empezó a salir, tomé un pañuelo y se lo ofrecí. Bruno no lo aceptó. Con expresión inexpresiva, tiró la manzana a la basura. Luego alzó la mirada y me preguntó: ¿O es que de verdad te gustó tanto? ¿Tanto que ni siquiera te importa sufrir una reacción alérgica y entrar en shock, solo por ser mi novia? Frente a esos ojos fríos y burlones, me resultaba difícil decir con naturalidad la mentira de que me gustaba. Pero Bruno me miraba fijamente. Solo pude bajar lentamente la cabeza y estirar la mano para tomar la suya, que estaba junto a la cama. Con un pañuelo, limpié poco a poco el jugo de manzana de sus dedos y de las yemas. Fingiendo naturalidad, dije: si no fuera porque me gustas, ¿quién podría soportar tu mal carácter? Sus dedos, largos y fríos, estaban en mi mano, pero, sorprendentemente, se dejaban hacer con docilidad. Hasta que limpié cuidadosamente todo el jugo de manzana. Bruno arqueó una ceja y preguntó con desinterés: ¿Qué es lo que te gusta de mí? ¿Que soy guapo o que soy el heredero legal del Grupo San? Así que Bruno San también sabía que no era precisamente alguien fácil de querer. Mal carácter, y peor aún como persona. Aparte de su rostro atractivo y su privilegiada familia, no tenía nada que mereciera el afecto de nadie. Pero ahora quería que Bruno aceptara dejarme ser su novia. Así que claramente no podía decir la verdad. Pensé durante un buen rato, pero no se me ocurría nada que realmente me gustara de él. Bruno esperó con el rostro inexpresivo durante un rato, perdiendo completamente la paciencia. Retiró la mano y se preparó para levantarse. No tuve más opción que morderme el labio y hablar. Antes de entrar a la universidad, ya te había visto, en el callejón trasero de la calle Amistad. Te vi alimentar a unos gatos callejeros. Después de eso, empecé a verte jugar partidos. Escuché que te gustaban los refrescos con sabor a naranja. Así que cada vez llevaba uno conmigo y me sentaba en las gradas para animarte. Capítulo 3. En esto no le mentí a Bruno. En aquel entonces, fue precisamente porque la forma en que se agachaba a medio cuerpo para jugar con los gatos callejeros era demasiado suave y cálida, que me hizo creer, por un instante, que volvía a ver a Julián. Por eso, en cuanto entré a la universidad, averigüé el horario de clases de Bruno. Si Bruno iba a clase, yo me colaba en ella. Si jugaba baloncesto, yo iba a verlo como espectadora. Después de decir eso, me apreté la palma de la mano con nerviosismo y lo miré. La expresión de Bruno era extraña. Parecía una mezcla de desdén,
y de satisfacción por haber obtenido la respuesta correcta. Alzó una ceja y se definió a sí mismo. ¿Ves? A veces mi carácter es bastante amable. Bruno tenía una profunda confusión sobre sí mismo. En realidad, tenía muy mal carácter. Hubo una vez que, como espectadora, no conseguí refresco de naranja y lo cambié por uno de manzana. Hasta que terminó el partido, Bruno ni siquiera abrió la botella. Al día siguiente, cuando fui a colarme en su clase otra vez, ya no pude encontrarlo. Si él no quería, en realidad yo no tenía ninguna forma de acercarme. Por aquella botella de refresco de manzana, Bruno me ignoró completamente durante un mes entero. Bruno era ese tipo de persona, mal genio, mezquino y extremadamente rencoroso. Y aún así, cuando sonreía de vez en cuando, se parecía mucho a Julián. Lo miré, estaba de pie junto a la cama del hospital, con una sonrisa en los ojos tras haber recibido una respuesta satisfactoria. No lo contradije, y simplemente asentí con suavidad. Sí. Bruno es alguien que a veces puede ser muy amable. Bruno se inclinó ligeramente hacia mí, como cuando jugaba con los gatos callejeros en el callejón de la calle Amistad. En sus ojos negros había una sonrisa. Está bien, puedo dejar que seas mi novia, en vista de lo mucho que te gusto. Bruno era arrogante, grosero y mezquino, pero su rostro era realmente atractivo, y sumado a su familia privilegiada, era difícil que una chica no se sintiera atraída. Así que, después de convertirme en su novia, mi vida no fue nada fácil. Durante ese tiempo, mucha gente empezó a atacarme. Incluso perdí la beca nacional por la que había trabajado, porque alguien me denunció. Ni siquiera los amigos de Bruno me soportaban. Pensaban que yo solo era un capricho pasajero suyo. Y no solo ellos, muchas veces. Ni siquiera yo entendía cuál era la actitud de Bruno hacia mí. No le gustaba, pero aún así me dejó ser su novia. Y cuando finalmente lo fui, me trataba como si no existiera. Bruno se mantenía indulgente y distante, observándome desde arriba mientras yo me hundía en dificultades. Así que no le pedí ayuda. Busqué trabajos por mi cuenta, pero Bruno parecía empeñado en ponerme las cosas difíciles. Se burló de mí por trabajar como dependienta en una pastelería, y como broma pesada pidió un montón de pequeños pasteles para que me los comiera. Cuando terminé de comerlos, sonrió ligeramente y me dijo que dejara el trabajo. Dijo que si su novia trabajaba en una pastelería, le hacía sentir que ella era tan barata como los pastelitos. Aunque al final renuncié, Bruno seguía enfadado. Yo esperaba que siguiera sin hablarme. Así no tendría que esforzarme constantemente por agradarle. Y cuando terminara el mes, Julián volvería. Con esa esperanza, aguanté 2 días. Pero de repente llegó la mala noticia. Bruno quería romper conmigo. No tuve más remedio que volver a arrastrarme y tratar de agradarle otra vez. Bruno no iba a clases ni quería verme, así que solo pude esperar fuera de la puerta de su apartamento. Cuando finalmente volvió, con el cuerpo impregnado de olor a alcohol y acompañado por una mujer de figura provocativa, me acerqué para ayudarlo a entrar. Le limpié la cara con cuidado y le preparé una sopa para la resaca. Bruno simplemente me observaba en silencio con sus ojos oscuros. Cuando terminé todo y me disponía a irme, extendió la mano y me sujetó. Dijo, con un tono difícil de interpretar, «Eres bastante hacendosa». Luego me empujó sobre la cama y, con expresión indiferente, me preguntó, «¿Por qué no estás enfadada?». Si fuera Julián quien volviera borracho, acompañado por una mujer provocativa, sin duda le daría una bofetada sin piedad. Luego lo echaría fuera y esperaría a que me explicara todo antes de decidir si lo perdonaba. Pero Julián no era así. Nunca me dejaría sola para irse a beber con otros, ni permitiría que una mujer desconocida se le acercara. Así que no tenía experiencia lidiando con hombres borrachos. Tampoco sabía por qué Bruno hacía esa pregunta, ni qué respuesta le satisfaría. Solo pude quedarme en silencio. Capítulo 4. Bruno tampoco necesitaba que yo respondiera. Probablemente estaba realmente borracho, porque empezó a hablar con voz fría sobre sus padres. Dijo que su padre era un miserable dominado por la lujuria, incapaz de vivir sin mujeres y nada exigente, niñeras, secretarias, profesoras, enfermeras, con todas tenía algo. Su madre pasó de la histeria inicial a una frialdad apática. Se volcó por completo en la empresa, aferrándose firmemente a todas las acciones sin soltar ni una. Para ella, Bruno siempre había sido solo una herramienta para disputar acciones y dividir la herencia familiar. A nadie le importaba él. Había visto a su madre en sus ataques de histeria, así que creía que el amor debía ser algo retorcido y obsesivo. Pero mi actitud era demasiado suave, incluso cercana a la indiferencia. Por eso Bruno alzó la mirada, con los ojos empañados, y me observó fijamente. Su expresión parecía llena de confusión. Me preguntó, «Evelina, ¿por qué no estás enfadada?». Yo seguía sin saber qué decir. Me parecía que Bruno era, en cierto modo, digno de lástima.
Por suerte, al final se quedó dormido, y no tuve que responder a esa pregunta. A la mañana siguiente tomé el primer autobús hacia el apartamento de Bruno. Si alguien que ha bebido despierta y ve un desayuno caliente con leche de soja, probablemente su humor mejore un poco. Y si Bruno estaba de mejor humor, quizá dejaría de insistir en romper conmigo. Puse soja y mijo juntos en la batidora, y con cuidado añadí una cucharada de azúcar moreno. Luego coloqué un huevo frito dorado sobre el bacon dentro de un sándwich. Después de preparar el desayuno con todo el cariño, justo cuando iba a ir al dormitorio a despertarlo, me giré y vi que Bruno ya estaba en la puerta de la cocina. Sostenía un vaso de agua, apoyado en el marco. Sus largas pestañas negras caían suavemente, y su expresión era tranquila, con un aire perezoso y relajado. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí mirando. Tras quedarme un momento en blanco, levanté el sándwich en mi mano hacia él. Justo a tiempo, puedes desayunar. Bruno respondió suavemente y se dirigió hacia la mesa. Me apoyé sobre la mesa. Terminé el último sorbo de leche caliente y esperé a que terminara de comer para recoger los platos. A mitad de la comida, Bruno sacó el huevo frito del sándwich. Al ver el huevo delante de mí en el tenedor, me enderecé, algo sorprendida y halagada. Gracias, pero ya desayuné antes de venir. Bruno estaba inexpresivo. Quizá pensó que era incómodo. Para aliviar su incomodidad, me incliné ligeramente hacia adelante, dispuesta a tomar el huevo con la boca, pero Bruno frunció el ceño y dejó el tenedor con el huevo en el plato. Sonó un leve clink. Bajó la mirada hacia mí con una sonrisa burlona. Evelina, ¿en qué estás pensando? ¿De verdad creíste que iba a darte de comer con mis propias manos? ¿Acaso no era eso? Parpadeé con cierta incomodidad. Bruno observó detenidamente mi expresión y soltó una risa burlona de significado ambiguo. Hasta Toby sabe que no como huevo frito. Y tú, siendo mi novia, ni siquiera sabes lo que me gusta. Toby era el samoyedo de Bruno cuando yo aún era una pagafantas. Incluso había ido a la villa en la ladera a darle de comer. Toby estaba lleno de energía todos los días y lo que más le gustaba era revolcarse en el barro. Bruno lo había llamado más de una vez un perro idiota. Así que Bruno no comía huevo frito. Yo había pensado que el de esa mañana había quedado perfecto, dorado, con la yema ligeramente líquida. Si lo hubiera comido Julián, seguro le habría encantado. Me toqué la barbilla con cierta culpabilidad. Esperaba la siguiente explosión de ira de Bruno. Un joven amo caprichoso como él, tan mezquino y detallista. Quién sabe cómo castigaría a una novia que no le presta atención. Pero, sorprendentemente, esta vez Bruno no se enfadó. Dejó pasar el asunto sin darle importancia. Solo que, mientras recogía los platos, me informó con tono calmado. Esta noche hay una cena en la familia San. Haré que el chofer venga a recogerte. Las cenas de negocios de la familia San eran frecuentes. Algunas incluso permitían la entrada a estudiantes de la universidad con el consentimiento de Bruno San. Pero una cena familiar claramente no era lo mismo que una cena de negocios ordinaria. No sabía mucho sobre el círculo de Bruno, pero sí entendía que normalmente solo se llevaba a una novia tomada en serio, alguien con quien se planeaba un futuro, a una cena familiar. ¿Acaso Bruno planeaba presentarme a su familia? Pero no era que no le gustaba en absoluto. Incluso este título de novia solo me lo había dado como consecuencia de haber perdido una apuesta. ¿Había cambiado Bruno? ¿Podría ser que realmente se hubiera enamorado de mí y quisiera casarse conmigo? Me quedé atónita ante mis propias suposiciones, sosteniendo el plato junto a la mesa. No había ni un rastro de alegría en mi corazón, solo miedo y confusión. Bruno alzó la mirada y echó un vistazo a mi expresión. La leve sonrisa en sus labios desapareció de repente, volviéndose extremadamente frío. Con voz cargada de burla, dijo, ¿qué pasa? ¿Crees que voy a llevarte a conocer a mis padres? Capítulo 5. Guardé silencio, avergonzada por haberme hecho ilusiones otra vez, pero, extrañamente, el miedo y el rechazo en mi interior se disiparon. Mientras a Bruno no le gustara, estaba bien. Yo solo quería mantener el papel de novia durante un mes y esperar a que Julián regresara. No quería engañar los sentimientos de nadie, aunque Bruno se hubiera burlado de mí antes. No quería usar algo como el amor para herir a otra persona. Julián me había dicho que los sentimientos eran algo puro, que no debían usarse como un arma para hacer daño. Bajé la cabeza en silencio, esperando a que la incomodidad pasara, pero Bruno no estaba dispuesto a dejarlo así. Extendió la mano y me levantó la barbilla, sujetándome con fuerza entre el pulgar y el índice, tan fuerte que sentí como si la piel de mi mandíbula ya se hubiera amoratado. Mis pestañas temblaron por la incomodidad. Junto a mi oído, sonó la risa fría de Bruno. Evelina, aunque estuviera borracho hasta perder el juicio, jamás me casaría con una mujer de tu nivel para hacerla mi esposa. En el silencio, su aliento cálido rozó mi oído.
Se había inclinado hacia mí, y además, Evelina, si no recuerdo mal, ¿no eras tú la que decía que me amaba, que estaría dispuesta a morir por mí, que no le importaba ni siquiera la alergia al alcohol? Su voz estaba llena de burla, pero en sus ojos oscuros había una confusión genuina. Sus dedos, que sujetaban mi barbilla, apretaron aún más. ¿Por qué actúas como si te diera miedo asistir conmigo a una cena familiar? ¿No deberías estar feliz? Recuerdo que antes, cuando venías a verme jugar, solo porque acepté una bebida que me diste, tus ojos se iluminaron de alegría. El partido del que hablaba Bruno fue un amistoso entre la Universidad A y la Universidad B hace 2 años. En ese entonces, yo era voluntaria encargada de llevar agua a los jugadores. Casualmente, Bruno fue el primero en salir del campo. Me pareció que la forma en que se subía la camiseta era igual a la de Julián, así que lo miré un par de veces más. Después de darle el agua, incluso fui a buscarle una toalla. No esperaba que Bruno recordara un detalle tan insignificante. En cuanto a eso de que yo lo amaba y estaría dispuesta a morir por él, nunca lo había dicho. Ni siquiera a Julián le había dicho algo así. No sabía por qué Bruno pensaba que yo lo amaba hasta ese punto. ¿Será porque terminé en el hospital por la alergia al alcohol? Sentí de nuevo su aliento cálido junto al oído. Bruno estaba muy cerca. Sus ojos negros, como los de un lobo, me observaban fijamente sin parpadear. Evelina, ¿de verdad te gustó? Si decía que no, con su carácter, seguro que se enfadaría y rompería conmigo en ese mismo instante. Y yo no podía permitirme ese resultado. Así que, cuando Bruno estaba a punto de soltarme con expresión indiferente, extendí la mano y la sujeté. Luego, bajo su mirada fría, llevé suavemente su mano hasta apoyarla sobre mi pecho. Lo miré con una expresión suave. Puedes sentirlo. Bruno se quedó en silencio, con la mano sostenida de ese modo. Parecía extrañamente dócil. Bajó las largas pestañas negras y permaneció inmóvil. Tras un momento, alzó la mirada y habló con voz indiferente. Evelina, tendrás que mantener siempre este tipo de amor para complacerme. Solo así tardaré un poco más en deshacerme de ti, para evitar que Bruno se enfadara y rompiera conmigo. Acepté asistir a la cena familiar de Lausanne. El Maybach negro se detuvo puntualmente a las 2 de la tarde frente al apartamento, a través de la ventanilla entreabierta. Los dedos pálidos de Bruno descansaban sobre la consola, mientras alzaba ligeramente las cejas. En sus labios había una leve sonrisa con un significado difícil de descifrar. Tiré con algo de incomodidad de mi vestido blanco. La tela de algodón y lino se mecía suavemente con la brisa. ¿No será inapropiado? Para trabajar en el laboratorio, era más práctico llevar camisa y pantalones largos. Este ya era el único vestido que tenía en el armario. Aunque nunca había asistido a una cena de la alta sociedad, sabía que estaría llena de lujo, elegancia y personas influyentes. Una chica vestida de manera sencilla destacaría demasiado en ese entorno, y más aún si esa chica era, en teoría, la novia del anfitrión de la cena familiar. Probablemente no solo la familia San no me aceptaría, sino que incluso los invitados pensarían que era extraña. Antes siquiera de llegar, ya podía imaginar la situación incómoda que me esperaba. Capítulo 6. A veces también me lo preguntaba. ¿Bruno me dejó ser su novia porque perdió la apuesta, o porque me detestaba? Si no, ¿cómo podía, sabiendo que soy alérgica al alcohol, obligarme a beber una botella entera? Sabiendo también qué tipo de miradas tendría que soportar si aparecía en una cena familiar de Lausanne, y aún así exigía con firmeza que fuera. Pero, que me odiara o no, en realidad daba igual. Mi intención tampoco era pura. Yo me acerqué a Bruno por Julián. Si él me humillaba porque me detestaba, entonces podríamos decir que no nos debíamos nada. Me obligué a prepararme mentalmente y me puse el vestido. Pero cuando realmente vi a Bruno aparecer conduciendo el Maybach negro, alzando ligeramente las cejas mientras me miraba, no pude evitar ponerme nerviosa. Aunque Bruno lo hiciera para burlarse de mí, el hecho de que iba a ver a los mayores de la familia San junto a él era innegable. Después de todo, ni siquiera Julián me había presentado a sus padres. Sin embargo, esta vez Bruno no se burló de mí. Extendió la mano y abrió la puerta del asiento del copiloto. Guardó un breve silencio. Esperó a que me sentara antes de responder con voz tranquila a mi pregunta. No. Suspiré ligeramente aliviada, pero ese alivio se transformó enseguida en tensión, porque Bruno se inclinó de repente hacia mí. La distancia entre nosotros se redujo hasta que podíamos sentir la respiración del otro, tan cerca que podía ver claramente sus largas pestañas negras. Sus ojos oscuros me miraban fijamente. Justo cuando pensé que iba a besarme, Bruno simplemente extendió la mano y abrochó el cinturón de seguridad frente a mí. Luego preguntó con voz calmada, Evelina, ¿por qué estás tan nerviosa? Encogí ligeramente los dedos, incómoda por haberme hecho ilusiones otra vez.
justo cuando pensaba que volvería a burlarse de mí como siempre. De repente levantó mi barbilla con la mano, y su pulgar cálido rozó mis labios un par de veces con descuido, antes de inclinarse sin previo aviso y besarme. A diferencia de su costumbre de decir cosas hirientes, los labios de Bruno eran suaves, y su beso también era delicado. Con la punta de su lengua, delineó lentamente el contorno de mis labios. Su respiración cálida rozaba mi mejilla, provocando un leve cosquilleo. Cuando Bruno era gentil, realmente no parecía Bruno. Más bien se parecía a otra persona, alguien que existía en mis recuerdos, alguien que llevaba mucho tiempo dormido. Por esa leve similitud, mis manos, que al principio intentaban apartarlo, terminaron cayendo lentamente. Miré, aturdida, sus largas pestañas suavemente inclinadas, y de repente sentí ganas de llorar, hasta que un dolor punzante recorrió mis labios. Levanté la mirada confundida y me encontré con los ojos oscuros de Bruno, llenos de un significado difícil de descifrar. Bajo esa mirada profunda, reaccioné un segundo tarde y llevé la mano a mis labios doloridos. En la punta de mis dedos había un rastro de sangre roja. Bruno había mordido mi labio inferior. Solo entonces me di cuenta de que ese joven amo caprichoso otra vez se había enfadado sin motivo aparente. ¿Por qué? Pero Bruno no tenía intención de explicarlo. Ni siquiera me miró. Con el rostro frío, puso en marcha el coche. Condujo a toda velocidad hasta la villa en la ladera al sur de la ciudad, donde la familia San celebraba sus cenas. Sin dedicarme ni una sola mirada, cerró la puerta del coche de golpe y entró. Yo lo seguí apresuradamente, algo desorientada, intentando no perderlo, pero Bruno era alto, de piernas largas, y caminaba muy rápido. Con mis tacones finos, apenas podía mantener el equilibrio. Poco a poco me fui quedando atrás, a punto de no poder alcanzarlo, pero no me atrevía a llamarlo mientras estaba de mal humor, porque ya había tenido experiencias previas. Una vez, una chica del departamento de literatura interceptó a Bruno en el campo para entregarle una carta de amor. Bruno, que acababa de perder un partido y estaba de mal humor, aceptó la carta, pero delante de todos los que estaban mirando, la leyó en voz alta con tono frío. A la segunda línea, la chica ya tenía los ojos enrojecidos. Capítulo 7. Ese asunto se difundió durante mucho tiempo en el foro del campus, y desde entonces, todos en la universidad tenían algo claro: no molestes a Bruno cuando está enfadado, porque no es un caballero, solo se comporta como una bestia furiosa, destrozando a cualquiera que intente acercarse a su territorio. Pero Bruno caminaba cada vez más rápido, y yo realmente no podía seguirle el ritmo. En un giro del pasillo, perdí de vista al joven amo caprichoso de rostro frío e inexpresivo. El personal de seguridad de la villa en la ladera me bloqueó el paso, extendiendo el brazo. Con voz firme, me advirtió: señorita, esta es una cena de la familia San. No se permite la entrada sin invitación. Maldición. Bruno San no me había dado una invitación. Dudé entre quedarme allí esperando a que se calmara y saliera a buscarme, o llamarlo ahora para explicarle la situación. Bajo la mirada cada vez más impaciente del guardia, hablé en voz baja para explicarme. Me llamo Evelina, soy la novia de Bruno. Hoy vine con él, pero lo perdí. ¿Podría dejarme entrar, por favor? Como era de esperar, el guardia no solo no me dejó pasar, sino que tomó el walkie-talkie y empezó a comunicarse con la entrada. Mientras me miraba, dijo: en la segunda entrada hay alguien intentando colarse en la cena. Envíen a alguien para retirarla. Podía imaginar perfectamente cómo me retirarían en unos momentos. Sin otra opción, apreté los labios y bajé la cabeza para buscar mi teléfono en el bolso. Intenté contactar a Bruno para que avisara a los guardias. 3 llamadas seguidas, todas rechazadas. Al ver que el grupo de seguridad se acercaba cada vez más, solo pude consolarme. Esto era culpa de Bruno por no haber pensado bien las cosas. Para entrar a la cena se necesitaba invitación, y él no había preparado la mía. Además, yo había intentado solucionarlo. Era él quien no contestaba el teléfono, no que yo no quisiera entrar. Tras convencerme a mí misma, miré con calma a los guardias que se acercaban, esperando a que me sacaran de allí, justo cuando uno de ellos, con el rostro tenso, estaba a punto de agarrarme. Una gran mano se posó sobre mi muñeca. Bruno había vuelto. Su expresión era sombría, y su voz estaba llena de irritación. Evelina, ¿ni siquiera puedes seguir a alguien? ¿Eres una inútil? Moví los labios, queriendo replicar. Claramente habías sido tú quien, por capricho, caminó rápido y me dejó atrás. Pero Bruno no me dio oportunidad de hablar. Tiró de mi muñeca mientras caminaba, burlándose. Aunque no tengas invitación, ¿no podías decirles que eres la novia de Bruno? ¿Qué viniste conmigo a la cena? ¿De verdad crees que se atreverían a detener a la futura señora de la familia San?
Hasta un cerebro de cerdo es más inteligente que tú. Ya era bastante molesto que me trataran como una intrusa intentando colarse, y ahora, además, tener que escuchar que me llamaban tonta sin parar. Si no fuera porque necesitaba cumplir ese mes como su novia, realmente habría querido darle una bofetada a Bruno, pero no podía. Por Julián, lo soportaría todo. Así que, cuando Bruno empezó a insultar cada vez más, solo bajé la cabeza y traté de liberar mi muñeca. Cuando finalmente me miró, hablé con voz calmada. Sí lo dije. Dije que era tu novia, pero no me creyeron. Bruno se detuvo. Levanté la cabeza y, enfrentando su ceño fruncido, continué con tono tranquilo, intentando aparentar indiferencia. También te llamé 5 veces. Todas las rechazaste. Pensé que no querías que participara, así que me quedé allí esperando a que me sacaran. Apreté la palma de la mano, conteniendo la rabia. Miré al joven frente a mí, que parecía momentáneamente aturdido, y dije lentamente, así que, Bruno, discúlpate conmigo. Bruno bajó la mirada. Sus largas pestañas negras temblaron ligeramente, pero no dijo nada. La mano que sujetaba mi muñeca apretó cada vez más fuerte, hasta que dejé escapar un leve gemido de dolor. Solo entonces soltó bruscamente. Capítulo 8. Bruno giró el rostro con frialdad hacia los guardias y el personal de seguridad, que estaban visiblemente nerviosos, y habló con voz helada. ¿No oyeron que dijo que vino conmigo a la cena? ¿Se atreven a detener a alguien mío? ¿Cuántas vidas creen tener? Los 4 hombres corpulentos, vestidos de uniforme, bajaron la cabeza y se disculparon apresuradamente. Joven amo, de verdad no sabíamos que era alguien traído por usted. Antes también hubo personas que decían ser su novia para intentar colarse. Que no me creyeran era comprensible. A juzgar por mi ropa, claramente no parecía alguien del mismo mundo que Bruno. Ellos solo estaban cumpliendo con su deber. El problema era Bruno. Sabía que no tenía invitación y aún así no respondió mis llamadas. Y ahora, en lugar de disculparse, solo ponía en aprietos a los demás. Fruncí los labios y tiré suavemente de su manga. Con voz calmada, dije, ya de por sí no parecemos del mismo mundo. Si no contestaste el teléfono, ¿por qué les complicas la vida a ellos? Al oírme, el cuerpo de Bruno se tensó por un instante, pero aún así, con el rostro frío, me sujetó por los hombros y me atrajo hacia su pecho. Luego dio una orden a los guardias. Memoricen su cara. A partir de ahora, podrá moverse libremente por la familia San. Si vuelve a pasar algo así, están despedidos. Entre una nueva ronda de disculpas, Bruno me tomó de la mano sin expresión y me llevó hacia el salón del banquete. Justo cuando pensé que no se disculparía, Bruno murmuró de repente, en voz muy baja, no sabía que me habías llamado. Era tan suave que incluso dudé si lo había imaginado, pero Bruno se detuvo. Levantó mi barbilla y con el pulgar rozó la comisura de mis ojos. Con cierta irritación, dijo, Evelina, deja de llorar. Yo creía haberme controlado bien, haberme mostrado tranquila todo el tiempo. ¿De verdad estaba llorando? Aparté su mano de un gesto, y con la mía limpié suavemente las lágrimas en mis pestañas, quedándome en silencio. Bruno abrió la boca, como si quisiera decir algo más, pero enseguida fue interrumpido. Bruno, ¿esta es la novia que dijiste que traerías? La que había llegado era la madre de Bruno. Vestía con elegancia y dignidad, como una auténtica dama de la alta sociedad. En ese momento me miraba con una leve sonrisa, pero, por alguna razón, sentía que esa sonrisa no llegaba a sus ojos. La señora San me examinó de arriba abajo, con una mirada llena de desdén y desprecio, pero al final, simplemente le dijo a Bruno con tono tranquilo, ¿no nos la vas a presentar? Bruno permaneció en silencio, con el rostro frío. En cambio, la chica de aspecto delicado que estaba junto a la señora San parpadeó y, con voz dulce, intervino para aliviar la situación. Tía, Bruno seguro está avergonzado. Es la primera vez que trae a casa a una chica que no soy yo. La chica, de rostro encantador, soltó el brazo de la señora San y caminó hacia mí con una leve sonrisa. Tras examinarme de arriba a abajo, preguntó con curiosidad, hermana, ¿dónde mandaste a hacer tu vestido? Se ve tan especial. Apreté los labios con incomodidad, sin saber que tenía de especial un vestido de algodón y lino comprado por unos pocos cientos en línea. Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, la chica ya había vuelto junto a Bruno y, con tono coqueto, se quejó. Bruno, ayer papá te pidió que vinieras a la bodega a catar vinos. ¿Por qué no viniste? Era un Margaux del 97 que traje especialmente de Francia. Bruno, inexpresivo, apartó el brazo de la chica que se había aferrado al suyo, y respondió con voz fría, no me interesa el vino. La chica quedó en evidencia, pero no pareció importarle. Volvió a acercarse a mí,
extendiendo el brazo como si estuviera hablando con una amiga, sacando la lengua de forma juguetona. Hermana, tú también crees que Bruno es un bruto que no sabe apreciar las cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de vino te gusta? La próxima vez puedes venir a mi bodega como invitada. Me encanta coleccionar vinos de todo el mundo. Yo no bebía alcohol, y tampoco sabía distinguir entre un vino de Borgoña y uno de Margaux. Capítulo 9. Probablemente, a los ojos de esas personas de la alta sociedad, yo también era una bruta incapaz de apreciar lo refinado, alguien que no encajaba en una cena como la de hoy, ser observada con burla, y además que me tomaran del brazo con tanta familiaridad, me resultaba extremadamente incómodo. Así que me solté directamente del brazo de la chica y, bajo las miradas molestas de la señora San y de ella, hablé con calma. No me gusta el vino tinto, y tampoco sé distinguir su origen ni su añada, así que no hace falta que me invites a tu bodega. La leve sonrisa en los labios de la señora San desapareció. No me miró, sino que frunció el ceño y reprendió a Bruno. ¿Esta es la clase de gente con la que te relacionas? Bruno, que hasta entonces había estado observando con interés, como si fuera un espectador, finalmente se movió, curvó los labios y, extendiendo el brazo, me atrajo bruscamente hacia su pecho, con tono perezoso. Dijo, claro, a mí me gusta elegir mis propias compañías. Tomó mi mano y, como si manejara una marioneta, la agitó frente a la silenciosa señora San. Aún no le he presentado a Evelina. Es una compañera menor de la universidad, huérfana desde pequeña, criada por familiares, y aún así logró conseguir la beca nacional. ¿Qué le parece? ¿No es bastante impresionante? No esperaba que mi pasado y mis dificultades fueran expuestos por Bruno de esa manera, con un tono tan despreocupado y burlón, puestos de golpe frente a extraños, como si fueran algo digno de exhibirse, como si yo fuera solo una herramienta perfecta que Bruno utilizaba para enfrentarse a su madre, como si no tuviera dignidad ni sentimientos, como si no pudiera sentir dolor. Me quedé atónita, con el brazo levantado por Bruno como si fuera una marioneta, escuchándolo describir con ligereza mi origen humilde y mi vida difícil, pero en realidad, Bruno no me conocía lo suficiente, solo había acertado a medias. Es cierto que perdí a mis padres y fui criada en casa de mi tía, viviendo bajo el techo ajeno, pero no siempre fue tan duro, porque más tarde, Julián me llevó a su casa, y no llegué a la universidad ni obtuve la beca solo por esfuerzo propio. Desde la secundaria, Julián me ayudaba con los estudios y me enseñaba técnicas de aprendizaje. Con cada palabra de Bruno, la expresión de la señora San se volvía cada vez más desagradable, pero Bruno aún no parecía satisfecho. Delante de ella, me sujetó la barbilla y me besó. Sentí repulsión y dolor, pero no pude apartarlo. El sonido húmedo resonaba en mis oídos, y su lengua, rojiza, se movía dentro de mi boca como una serpiente, invasiva y dominante. Ese beso, tan claramente performativo, se prolongó durante mucho tiempo, tan largo que parecía un siglo, hasta que Bruno finalmente se detuvo. Solo entonces me di cuenta de que la señora San ya se había marchado, y que la cena había terminado de forma abrupta. Y ese era precisamente el objetivo de Bruno al traerme, con su propósito cumplido. Parecía de buen humor. Extendió la mano y me revolvió el cabello como si estuviera jugando con Toby. Con una sonrisa en la voz, dijo, al menos sirves para algo. A mitad del gesto, Bruno se detuvo de repente. Su expresión se volvió seria al ver a la visitante no deseada que había ignorado. Chasqueó la lengua con impaciencia. Cecilie, la cena ya terminó. ¿Por qué sigues aquí? La chica, al ser llamada, seguía mostrando su actitud dulce y despreocupada. No se molestó por el tono de Bruno. Desde el principio hasta el final, me ignoró por completo, y solo frunció la nariz mientras lo aconsejaba. Bruno, deja de provocar a la tía. Hace poco tuvo una operación, y el médico dijo que no puede tener grandes cambios emocionales, o podría ser peligroso. El rostro de Bruno se ensombreció, pero aún así respondió con dureza. Es ella la que insiste en destrozar su salud. ¿Qué tiene que ver conmigo? Hablaba con la misma crueldad de siempre. Y además, deja de mencionarme delante de ella. No tengo interés en casarme contigo. Ese tipo de palabras seguramente Bruno ya las había dicho muchas veces. Por eso Cecilie no parecía herida en absoluto. Incluso mantenía una leve sonrisa. Con voz suave, respondió, Bruno, recuerdo que en el instituto me regalaste un herbario de rosas hecho por ti. Entonces, ¿es que no te gusto? ¿O es que no quieres admitirlo solo por llevarle la contraria a la tía? No esperaba que alguien tan caprichoso y de mal carácter como Bruno hubiera hecho a mano un recuerdo con rosas para una chica en el instituto. No es de extrañar que, sin importar lo cruel que fuera ahora, Cecilie pudiera seguir sonriendo con calma. Después de todo, tenía la seguridad de haber sido amada. Capítulo 10. Cecilie se marchó en cuanto terminó de hablar.
pero el rostro de Bruno se volvió tan oscuro que parecía a punto de hacer estallar toda la villa. Se quedó de pie un buen rato antes de soltar una risa fría como respuesta. Cecilie, tienes demasiada confianza en ti misma. Después, cerró la puerta del coche de un portazo. El golpe resonó con fuerza. Yo me quedé en silencio, intentando hacerme lo más invisible posible, esperando a que Bruno arrancara y se fuera para luego pedir un coche por la aplicación. A mí no me interesaba en absoluto a quién le gustaba Bruno o a quién no. Solo no quería convertirme en su saco de boxeo sin motivo. Además, después de haber sido obligada a revivir mi amarga y dolorosa vida pasada a través de sus palabras, no tenía ninguna gana de estar con él. Temía no poder controlar mis emociones y acabar dándole una bofetada. Pero, por desgracia, las cosas no salieron como quería. Aunque ya me había apartado bajo una secuoya, Bruno me vio de inmediato, desde la ventanilla entreabierta. Frunció el ceño con impaciencia, tocó el claxon y me apremió con irritación. ¿Qué haces ahí, posando como una estatua? Sube al coche. Al ver su expresión cada vez más impaciente, suspiré en silencio. Rodeé el Maybach negro y abrí la puerta del copiloto. Esta vez, sin esperar a que él se inclinara a abrocharme el cinturón, lo hice yo misma con rapidez. Después de sentarme correctamente, me di cuenta de que Bruno me estaba mirando. El joven de rostro atractivo, con expresión fría, dejó escapar una risa nasal llena de desdén, como si se burlara de mis ilusiones. Giré la cabeza con calma, cancelé el pedido del coche en la aplicación y coloqué las manos sobre el regazo. Bruno abrió la boca, pero al final no dijo nada, chasqueó la lengua y arrancó el coche. El clima afuera era tan desagradable como su estado de ánimo. Cuando el viento frío mezclado con una llovizna comenzó a colarse en el coche, finalmente frunció el ceño y subió la ventanilla. Sin más, empezó a hablar como si buscara conversación. Evelina, ¿tu tía te trataba bien? La pregunta de Bruno fue abrupta, como un trueno que estalla de repente en el cielo. Podría haberla ignorado, pero él estaba esperando una respuesta. Yo no era alguien a quien le gustara mirar hacia atrás. Desde que entré al instituto, nunca volví a recordar el pasado. Después de todo, no había nada feliz en él, solo una infancia sombría y la vida de depender de otros. Pero aún así, siguiendo la pregunta de Bruno, empecé a recordar lentamente aquel pasado lejano. Antes de ir a casa de mi tía, vivía con mi abuela. Mi padre trabajaba como obrero en obras en Wangsen, y mi madre trabajaba en la cantina del mismo lugar. Ganaban poco, así que solo llevaban a mi hermano menor con ellos. No tenía muchos recuerdos de ellos. Apenas los veía una vez al año. Solo sabía que seguían vivos por el dinero que enviaban cada mes a mi abuela. Hasta que, cuando tenía 9 años, mi abuela recibió una llamada. Decían que, mientras regresaban a casa con mi hermano, habían sufrido un accidente de tráfico. Mi padre y mi madre protegieron a mi hermano con sus cuerpos, y murieron en el acto. Mi hermano, gravemente herido, fue atravesado en el pecho por una barra de acero expuesta, y falleció 10 minutos después de llegar al hospital. Pasé de ser una niña, dejada atrás, a convertirme en una huérfana sin padres. En realidad, no sentí mucho. Hasta los 9 años, no los había visto ni 9 veces. Cuando mi abuela me llevó al hospital de la ciudad para identificar los cuerpos, ni siquiera lloré, pero una agente de tráfico, vestida con uniforme, me entregó de repente un peluche de osito, diciendo que quizá era un regalo de Año Nuevo que mis padres habían preparado para mí. Abracé lentamente el osito, mirando su lazo rosa y la herida abierta por el vidrio. Después del funeral, surgió la cuestión de qué sería de mí. Mi abuela ya era mayor, y la muerte de su hijo había vuelto aún más blancos sus cabellos. El dolor de perderlo le impedía seguir cuidando de mí. Los familiares no querían hacerse cargo de una niña a medio crecer. Cada uno daba su opinión. Le sugerían a mi abuela que me enviara a un orfanato, para que todos estuvieran más tranquilos. Al final, fue mi tía quien se ofreció a llevarme a su casa. Más tarde supe que fue porque mi abuela aceptó dar la indemnización de mis padres a mi tío para que comprara un coche, que mi tía accedió a acogerme. La vida dependiendo de otros no era fácil. Cada día tenía que preparar el desayuno para toda la familia antes de poder ir a la escuela. Al volver, tenía que limpiar el desorden que dejaba mi primo. A mi primo no le gustaba. Siempre me tiraba del pelo o escondía mis tareas. Mi tía y mi tío no prestaban atención a esas pequeñas cosas. Solo me decían que él era más pequeño, que debía aprender a cuidarlo. Capítulo 11. Esa vida continuó hasta que llegué al 3er año de secundaria. Un día, mientras me lavaba, descubrí que mi primo había forzado la cerradura del baño y, a través del vapor, estaba observando mi cuerpo medio desnudo. Fue la primera vez que lo golpeé, pero mi tía y mi tío me acusaron de tener malas intenciones, de ser una niña con pensamientos sucios.
Me echaron de casa con el cabello aún mojado. Caminé sin rumbo hasta un puente elevado y me apoyé en la barandilla, mirando hacia abajo, a 10 metros de altura. El agua oscura permanecía inmóvil, desprendiendo un leve olor a pescado. Quizá, si alguien moría allí, también quedaría impregnado de ese olor. Fue en ese momento cuando apareció Julián. Pensó que iba a saltar. En un par de movimientos me apartó del puente y, frunciendo el ceño, me preguntó de qué familia era. Le dije que era huérfana. Sus ojos oscuros me miraron profundamente, sin saber si me creía o no. Aún así, me llevó a su casa, me dio un abrigo grueso y luego, sosteniendo mi cabello mojado, lo secó con un secador con cuidado. Cuando mi cuerpo y mi cuero cabelludo se calentaron, lo miré sin parpadear. Lo observé atarse el delantal, cortar verduras con sus dedos pálidos. Lo vi traer un cuenco de sopa de fideos caliente con huevo frito y decirme con suavidad, come. En ese entonces, yo no sabía qué era el amor, pero el Julián de expresión gentil me hizo sentir, por primera vez, una especie de embriaguez del corazón, una necesidad intensa de tenerlo. No tenía a dónde ir, ni siquiera volví a la escuela. Me quedé todo el tiempo en el apartamento de Julián. Él me trató como a la segunda gata callejera que había recogido. Cada día, después de clases, volvía en bicicleta para darme agua y comida a mí y a Dami. Dami comía comida para gatos. Yo comía verduras salteadas y muslos de pollo asado. Julián estaba muy ocupado. No solo tenía sus clases, también trabajaba como tutor para ganarse la vida. Y además, consultaba con el orfanato sobre los procedimientos formales de adopción. Viví en su pequeño apartamento durante 8 días. Nadie vino a buscarme, y Julián, a regañadientes, empezó a creer que realmente era huérfana. Pero el 9º día, la policía llamó a la puerta. Debido a mis ausencias prolongadas, la escuela había dado aviso. Tras muchas explicaciones, finalmente quedé bajo el cuidado de Julián. Julián tenía mucha experiencia cuidando gatos, pero no tanta cuidando personas. Aún así, hizo todo lo posible por convertirse en un buen tutor. Cuando no tenía clases, me llevaba y me recogía de la escuela. Aprendía a cocinar comidas equilibradas siguiendo recetas en línea. Cada noche me ayudaba con los estudios. Gracias a él, crecí bien. Incluso cuando ya no estaba, pude ingresar a una buena universidad y obtener una beca nacional para pagar sus gastos de hospitalización. Evelina. Una mano fuerte me sujetó la barbilla con brusquedad. Salí abruptamente de mis recuerdos y, con las pestañas temblando, miré a Bruno, que tenía el rostro lleno de ira. Había detenido el Maybach negro al borde de la carretera. Sus ojos oscuros estaban llenos de desagrado, y me interrogó casi fuera de control. Mira bien quién está contigo ahora. ¿A quién estás recordando con esa cara de viuda? Respóndeme. Bruno volvió a enfadarse sin motivo. Últimamente parecía estar siempre enfadado. Apenas me detuve un momento a pensar la respuesta, cuando de repente golpeó con fuerza el tablero. El panel negro emitió una serie de alarmas agudas. Entre esos sonidos, respondí con voz temblorosa. Me preguntaste si mi tía me trataba bien. Recordé cuando vivía con ella. No te estaba ignorando. Solo estaba pensando cómo responderte. El tablero finalmente se calmó. Bruno también aflojó poco a poco la fuerza con la que me sujetaba y contuvo la hostilidad en su expresión. Oh, entonces parece que no te trataban bien. Levanté la mirada con sorpresa, preguntándome cómo había llegado a esa conclusión. Aún no había dicho nada. Bruno soltó una risa baja, y con su pulgar cálido limpió suavemente la esquina de mis ojos, con un tono ligeramente orgulloso. Deberías mirarte al espejo. Tienes los ojos llenos de tristeza, como si estuviera a punto de desbordarse. Siguiendo sus palabras, miré confundida el retrovisor. La chica en el espejo tenía una expresión tranquila, con ojos redondos. No entendía cómo Bruno podía ver tristeza en ellos, pero él ya había dejado atrás su enfado. De buen humor, me revolvió el cabello. Con una voz inusualmente suave, me preguntó, ¿quieres que te ayude a vengarte? ¿Puedo ocuparme de tu tía y los demás? Probablemente el joven amo estaba aburrido otra vez y quería jugar a algo nuevo. Pero yo no tenía ningún interés en seguirle el juego. El pasado húmedo y oscuro volvió a envolverme. Pero esta vez, ya no estaba el Julián de sonrisa cálida diciéndome que no tuviera miedo, que me daría un hogar. Capítulo 12. Sacudí la cabeza con cansancio y le pregunté suavemente a Bruno, que estaba de buen humor. ¿Puedes llevarme de vuelta al dormitorio? Tengo un poco de sueño. Bruno me miró profundamente al oír eso, y la leve sonrisa animada en sus labios desapareció. La línea de sus labios volvió a ser recta. Mientras sostenía el volante, habló con indiferencia. No soy tan buena persona como para aburrirme y ayudar a otros a desahogarse. Con el rugido del Maybach negro, Bruno frunció el ceño y me dio su veredicto. No sabes apreciar lo que se da.
No respondí. Me recosté en el asiento en silencio y, con el peso del cansancio, cerré lentamente los ojos. La velocidad del coche fue disminuyendo poco a poco. Al cabo de un rato, sentí vagamente que alguien besaba con suavidad mi frente. ¿Era Julián? No te vayas. Desperté entre sollozos, con la voz áspera, intentando retenerlo. Pero lo que encontré fue la mirada profunda de Bruno. Con una sonrisa burlona, levantó ligeramente la mano derecha que yo estaba sujetando con fuerza. Evelina, eres demasiado dependiente. El nombre, Julián, se quedó atascado en mi garganta. Fuera de la ventanilla entreabierta ya era el atardecer. La luz cálida y dorada caía sobre el hombro de Bruno, y en las sombras entre luz y oscuridad, su expresión parecía especialmente suave. Lo miré atónita, viendo la leve sonrisa en sus labios. En mi corazón solo había confusión. ¿Cómo podía alguien como Bruno, tan impaciente y de mal carácter, soportar quedarse en el coche esperando toda una tarde? Según su forma de ser, ¿no debería haberme despertado bruscamente y mandado a bajar? ¿Le pasaba algo en la cabeza? ¿O alguien lo había reemplazado? Era tan paciente y gentil que no parecía él, pero Bruno malinterpretó mi mirada. Al verme mirarlo fijamente, incluso se le enrojecieron ligeramente las orejas. Y entonces, ante mi mirada incrédula, se inclinó y me besó suavemente. Besó mi frente, y su aliento cálido cayó sobre ella, provocando un cosquilleo suave y cálido. Fue un beso ligero y breve, apenas un roce. Antes de que pudiera reaccionar, Bruno ya se había incorporado de nuevo, y habló con voz ligeramente ronca. Evelina, ¿te parezco súper guapo y quieres que te bese? De verdad no sé qué hacer contigo. Ahora que ya estás satisfecha, ¿puedes volver obedientemente al dormitorio a dormir? Bruno estaba inventando cosas descaradamente. ¿Cuándo dije yo que era guapo o que quería que me besara? ¿Cómo puede existir alguien que, después de forzar un beso, todavía te acuse? Pero con alguien tan irracional como Bruno, no tenía sentido discutir. Así que cuando se inclinó otra vez, dispuesto a seguir satisfaciéndome, desabroché el cinturón con decisión. Abrí la puerta y bajé del coche, conteniendo la absurda mezcla de ira y desconcierto en mi interior. Le dije con calma, entonces me voy al dormitorio. Adiós. Bruno apoyó el codo en la ventanilla entreabierta y me saludó con pereza. No sé por qué, pero en sus ojos oscuros creí ver un leve rastro de decepción, como si no hubiera tenido suficiente. Después de haberme hecho ilusiones varias veces antes, supuse que esta vez también era solo eso. Recompuse mis emociones y me di la vuelta, subiendo las escaleras del dormitorio sin mirar atrás. Al abrir la puerta, aún me preguntaba por qué no había escuchado el motor del Maybach arrancar, hasta que encendí la luz de la habitación, y desde abajo se oyó de repente el rugido del motor. Así que Bruno estaba esperando a que entrara al dormitorio. Últimamente, realmente estaba actuando de forma extraña, pero, al menos, su lengua seguía siendo tan afilada como siempre. Curiosamente, eso resultaba tranquilizador. Capítulo 13. Pensé que después de la cena en la familia San no volvería a ver a Cecilie. No esperaba que nuestro segundo encuentro llegara tan pronto. En otro partido de baloncesto de Bruno, fui obligada por él a sentarme en la primera fila de las gradas para aplaudirle. Durante el descanso, antes de que pudiera llevarle el refresco de naranja que me había ordenado, alguien ya se había acercado a su lado con una toalla blanca. Era Cecilie, la chica de vestido rosa corto, dulce y encantadora. Combinaba bastante bien con el jugador de baloncesto de rostro serio. Detuve el paso que había dado hacia adelante y volví a sentarme, observando con interés la interacción entre Bruno y Cecilie junto con el resto del público. Cecilie le secó el sudor con la toalla, pero Bruno la apartó de un empujón. Aún así, ella no se enfadó y pasó a acariciarle el cabello. Si otra persona se hubiera atrevido a hacer eso, Bruno seguramente le habría dado un puñetazo. Pero ante la familiaridad de Cecilie, él solo le lanzó una mirada fría antes de apartarla. Dos chicas sentadas detrás de mí habían estado susurrando desde que Cecilie apareció en la cancha, especulando sobre su relación. Al principio pensaban que eran buenos amigos, pero después de ver cómo Cecilie le tocaba el cabello, cambiaron rápidamente de opinión. Con voz baja pero emocionada, dijeron, el capitán frío del equipo y su novia adorable, esto es demasiado adorable. Alguien más intervino con dudas, pero, ¿Bruno no tiene ya novia? En el foro dicen que es Evelina, de la Facultad de Inglés. Creo que el propio Bruno lo admitió. Al escuchar mi nombre de repente en medio del cotilleo, parpadeé con cierta incomodidad, pero pronto llegó algo aún más incómodo. Bruno recorrió la cancha con la mirada, como si buscara algo. Rápidamente fijó sus ojos en mí, mientras en mi interior rezaba para que no dijera mi nombre. Bruno abrió la boca y gritó con evidente impaciencia. Evelina, ¿en qué estás pensando otra vez? Date prisa y tráeme el agua.
En cuanto sus palabras cayeron, innumerables miradas curiosas se posaron sobre mí, luego se desplazaron entre Bruno, Cecilia y yo, observándonos una y otra vez. Bajo todas esas miradas, apreté con fuerza la botella de refresco de naranja y caminé hacia Bruno. Le entregué la bebida bajo su expresión malhumorada. Bruno la tomó, pero su cara no mejoró. Dio un par de sorbos y me la devolvió. Ni siquiera puedes traer agua sin demorarte. ¿Así es como se comporta una novia? Qué raro, en su expresión de enfado, creí percibir un leve rastro de agravio. Pero antes de que pudiera pensarlo más, Cecilia tomó la botella de refresco de mi mano, la examinó un momento y dijo con una sonrisa: hermana, la próxima vez deberías cambiar de marca. Bruno normalmente bebe refresco de la marca Elia. Este nacional no usa naranjas de sol y tiene demasiados aditivos. Afecta al sabor. Había visto ese refresco Elia en internet. Era una marca de lujo estadounidense, hecha con naranjas frescas locales, pero yo nunca lo había probado. Era demasiado caro, fuera de mi presupuesto. Incluso si tuviera dinero, no gastaría 200 en una botella de refresco de naranja. Bruno, al igual que ese refresco, nunca había estado en mis opciones. Ni me gustaba, ni encajaba conmigo. Ante las indirectas y burlas de Cecilia, en realidad no me importaba demasiado, porque, desde el principio, mi objetivo al complacer a Bruno y convertirme en su novia, siempre había sido Julián. En cuanto a si Bruno me valoraba o no, o si quería engañarme, no me importaba en absoluto. Incluso si quisiera besar a Cecilia delante de todos en la cancha, me daría igual, mientras no rompiera conmigo y me dejara seguir siendo su novia. De todos modos, no sería por mucho tiempo. En mi mente, calculé los días en silencio. Quedaba, aproximadamente medio mes. Capítulo 14. Pero mi silencio pareció hacer que otros malinterpretaran algo. Cecilia mostró una expresión satisfecha, alzando orgullosamente las cejas. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, Bruno de repente le arrebató de la mano la bebida de naranja y me la devolvió, colocándola en mis brazos. Con tono despreocupado, dijo: lo que me gusta beber es decisión mía, no necesito que nadie me lo recuerde. Después, con el rostro aún malhumorado, tiró de la capucha de mi sudadera por detrás del cuello y me advirtió con impaciencia: si cuando termine el partido me entero de que te has ido antes, te irá mal. Tirando de los cordones de la sudadera, frunció el ceño. ¿Me oyes? Asentí obedientemente. Solo entonces su expresión se calmó, pasando de la irritación a la tranquilidad. Alzó ligeramente las cejas y regresó a la cancha. Cecilia había estado observando fijamente la interacción entre Bruno y yo. La sonrisa que siempre llevaba en el rostro desapareció por primera vez. Cuando Bruno volvió al juego, ella me siguió hasta las gradas, con su rostro encantador. Dijo algo a un chico que estaba sentado allí, y el chico, sonrojado, le cedió el asiento. Cecilia se sentó tranquilamente a mi lado, apoyando la barbilla en la mano. Miraba a Bruno driblando en la cancha mientras hablaba con voz calmada. Eres la chica menos adecuada para Bruno de todas con las que ha salido. No tienes modales, no entiendes de vino, y todo en ti desprende una sensación de baratura. Es como el refresco de naranja que le compraste, la marca no es correcta. Los ingredientes tampoco, igual que tú, una huérfana sin padres, criada a costa de otros. A simple vista, con su sonrisa dulce y su apariencia encantadora, era difícil imaginar que pudiera decir cosas tan crueles, pero, aún manteniendo esa sonrisa, soltó palabras tan venenosas sin siquiera girar la cabeza. Desde pequeña había escuchado ese tipo de comentarios muchas veces. Algunos venían de compañeros, otros de adultos del pueblo, incluso mi propia tía, cuando se enfadaba, me señalaba y me llamaba niña sin nadie que la quiera. Mi corazón hacía tiempo que ya no se hería ni se enfadaba por esas palabras, porque Julián me había dicho que yo no era una niña sin nadie. Julián me quería. Mientras tuviera a Julián, no estaba sola. Pero no enfadarme no significaba que no supiera defenderme. Apreté los labios y respondí palabra por palabra: señorita, si te gusta Bruno, ve y lucha por él. Usar este tipo de métodos tan bajos para atacarme solo hace que me parezcas lamentable. Giré la cabeza y miré directamente a los ojos enfadados de Cecilia, hablando con calma. Hay productos con un empaque muy lujoso, que parecen excelentes tanto por marca como por ingredientes, pero por dentro están vacíos y sin valor. Por eso no logran ganarse el aprecio de nadie. Al terminar, el rostro de Cecilia, que ya estaba molesto, se volvió aún más sombrío. Soltó una risa fría y, por primera vez, me miró directamente a los ojos. Su voz estaba llena de arrogancia y desprecio. Una mujer como tú, ¿cree que por aferrarse a Bruno podrá casarse con la familia San? ¡Qué ingenua! ¿Con tu identidad de huérfana sin padres? No solo la tía no te aceptará,
Ni siquiera Bruno se rebajará por ti hasta convertirse en el hazmerreír de su círculo. Después de decir eso, sonrió levemente, mirándome fijamente con una profunda malicia en sus ojos oscuros. Seguramente aún no sabes cómo es realmente Bruno. Le encanta jugar con los sentimientos de la gente. Te aconsejo que reconozcas tu lugar cuanto antes y retires los sentimientos que has puesto en él, porque cuanto más alto te eleven, más dolorosa será la caída. Y al final, la que saldrá herida serás tú. Al oír eso, asentí con expresión indiferente, y respondí con calma. Parece que hablas desde la experiencia, pero no parece que tengas intención de soltarlo. Curvé ligeramente los labios y, mirando su rostro cada vez más tenso, fingí preocupación. Entonces, ¿no le tienes miedo al dolor? Sin esperar su respuesta, me cubrí la boca con gesto exagerado, como si de repente lo entendiera todo. Dije, ya lo entiendo. No te duele porque el amor lo cura todo, ¿verdad? Mi tono y mi actitud fingida terminaron por enfurecer completamente a Cecilie. En el instante en que sonó el silbato en la cancha, perdió todo control y levantó la mano para golpearme. Capítulo 15. Tras el claro sonido de la bofetada, sentí como mi mejilla izquierda ardía y se hinchaba. Siguiendo el principio de ojo por ojo, también levanté la mano para devolver el golpe, pero antes de que pudiera hacerlo, una gran mano sujetó firmemente mi muñeca. La expresión de Bruno era impaciente, y me cuestionó con voz fría. Evelina, ¿qué estás haciendo? Antes de que pudiera responder, Cecilie se escondió detrás de Bruno y explicó con voz lastimera. Creo que Evelina tiene algún malentendido conmigo, quizás no le gusta que venga a buscarte. Al oír eso, Bruno frunció el ceño, pero no dijo nada. Su agarre en mi muñeca se volvió cada vez más fuerte, y empecé a sentir incomodidad, intentando liberarme. Mi ya irritado estado de ánimo empeoró aún más al encontrarme con la mirada provocadora de Cecilie. Así que abrí la boca y respondí con sarcasmo. Señorita Cecilie, eres buena tanto actuando como peleando, una verdadera veterana del teatro. Qué desperdicio que no estés en el escenario. Con la cara tan hinchada como la tenía, Bruno parecía completamente ciego, incapaz de verlo, pero en cuanto empecé a burlarme de Cecilie, su oído volvió a funcionar. No solo soltó mi mano de golpe, sino que se colocó frente a Cecilie en actitud protectora. Con voz fría, dijo, Evelina, ¿dónde quedó tu educación? Me empujó con tal fuerza que retrocedí tambaleándome un par de pasos antes de poder mantenerme en pie. Cecilie, escondida detrás de él, me miraba con evidente satisfacción. Esa expresión de alguien que se siente victorioso era repugnante, pero más repugnante aún era Bruno, que no apareció cuando me golpearon. Pero sí cuando intenté defenderme, el dolor en mi mejilla seguía latiendo, mientras Cecilie formaba palabras en silencio con los labios. No sé si el amor puede quitar el dolor, pero ahora mismo tú sí que estás sufriendo. Evelina, qué patética te ves. Si esto hubiera sido un mes antes, probablemente habría abofeteado a Bruno y a Cecilie sin dudarlo, pero ahora no podía. Por Julián, tenía que soportarlo. Por muy enfadada que estuviera, no podía provocar a Bruno. Tenía que seguir siendo su novia. Así que, frente a la provocación de Cecilie, simplemente bajé la mirada en silencio. Qué humillante, y qué miserable, pero no tenía otra opción. Si Julián viera mi cara hinchada, seguro que le dolería. Me sostendría el rostro con los ojos enrojecidos. Solo de pensar en Julián, mi corazón se llenó de amargura, como si estuviera rebosando de jugo de limón y melón amargo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Pronto se acumuló un pequeño charco sobre el suelo de la cancha. Qué vergüenza, ser golpeada y, aún así, llorar frente a quien me había hecho daño. Pero Julián, ¿cuándo vas a volver? Realmente ya no puedo más. Ser la novia de Bruno es demasiado difícil. Al ver el charco de lágrimas en el suelo, la expresión de Bruno se quedó momentáneamente en blanco. En sus ojos oscuros pareció haber un leve estremecimiento. Avanzó un par de pasos, como si quisiera tocar mi rostro, pero quizá todo fue solo una ilusión borrosa entre mis lágrimas. Bruno no era Julián. ¿Cómo iba a sentir pena por mí? Así que solo se quedó en silencio frente a mí, y tras una pausa, dijo con tono desagradable, ni siquiera lograste golpear, ¿y aún tienes cara para llorar? Claramente yo era la que había recibido el golpe. Si quien estuviera frente a mí fuera Julián, me habría colgado de su cuello, obligándolo a bajar la cabeza para mirar mi mejilla hinchada, buscando su compasión. Incluso me habría quejado con él, diciéndole que fue Cecilie quien me golpeó primero, pero quien estaba frente a mí era Bruno. A él no le gustaba, no me ayudaría, solo me llamaría maleducada, una tonta sin cerebro. No tenía forma de expresar mi agravio con confianza, porque hasta un niño de 1 año sabe que quejarse solo sirve cuando tienes a alguien que te respalda. Capítulo 16. Ante el reproche de Bruno, tras un largo silencio,
Solo pude parpadear levemente. No podía mostrarlo en el rostro, así que lo insulté en mi mente, llamándolo ciego inútil. Ese ciego estaba ahora mirándome con frialdad, con evidente desagrado en la voz. Voy a llevar a Cecilie a casa primero. Tú quédate aquí y reflexiona bien. Al verme bajar la cabeza sin responder, añadió con tono aún más frío. Si no entiendes en que te equivocaste, tampoco hace falta que sigas siendo mi novia. Antes de irse, tomó la mano de Cecilie, se detuvo frente a mí y me miró desde arriba. Evelina, ¿lo has entendido? Asentí con las pestañas temblorosas. Observé en silencio la espalda de Bruno mientras se alejaba junto a Cecilie, con el rugido del Maybach negro fuera del campo. Ambos desaparecieron por completo de mi vista. El enorme campo de baloncesto pareció cobrar vida en ese instante. Los espectadores que habían estado mirando la escena comenzaron a levantarse, satisfechos con el espectáculo, y a marcharse. Entre murmullos, me lanzaban miradas de lástima. Desde que entré al instituto, nadie me había vuelto a mirar así, porque tenía a Julián, el mejor del mundo. Nadie volvía a llamarme huérfana ni niña sin nadie. Pero ahora, con la partida de Bruno y Cecilie, esas miradas volvían a adherirse a mí, sin siquiera escuchar con atención. Podía imaginar lo que pensaban. Lástima, lástima por mí, que había recibido una bofetada de mi rival amorosa y además había sido castigada por mi propio novio, a quedarme reflexionando en la cancha. La gente se fue dispersando entre susurros. Pronto, el enorme campo quedó vacío otra vez, tan vacío, que solo quedé yo. El cielo pasó de un tono claro a uno amarillento, y finalmente se oscureció por completo. El clima no era bueno. Una fina llovizna llenaba el aire, y la luna estaba oculta tras las nubes. No había ni un rastro de luz. Había salido a ver el partido con solo una sudadera con capucha y unos shorts. Sin mirarme, podía sentir como pequeños escalofríos recorrían mi piel. ¡Qué frío! De verdad hacía mucho frío, tanto que mis piernas empezaban a perder la sensibilidad, pero no me atrevía a irme, ni a llamar a Bruno para apurarlo, porque él había dicho que debía quedarme allí reflexionando. Si regresaba y no me encontraba, seguro se enfadaría, y Bruno ya no me quería. Si además se enfadaba y dejaba de dejarme ser su novia, ¿qué pasaría con Julián? Temblando, me abracé a mí misma mientras ensayaba en mi mente lo que diría. Cuando Bruno volviera, tenía que disculparme de inmediato, luego pedirle sinceramente perdón y prometerle que no volvería a cometer el mismo error. Repasé esas palabras una y otra vez, hasta el punto de poder recitarlas con los ojos cerrados frente a él. Pero, ¿por qué Bruno aún no venía? ¿Se había olvidado de que yo seguía en la cancha, o había encontrado un nuevo juego para atormentarme? Justo cuando el frío se volvía insoportable y saqué el teléfono para llamarlo, un haz de luz alta iluminó de repente todo mi cuerpo. Cerré los ojos por el deslumbramiento. Cuando los abrí de nuevo, Bruno ya estaba frente a mí, con el rostro lleno de ira. Una chaqueta amplia y cálida cayó sobre mis hombros. Levanté la cabeza, sorprendida. Había sudor en su frente, como si hubiera corrido intensamente. Su cabello oscuro estaba húmedo y pegado a la frente, haciéndolo parecer más suave, pero solo lo parecía, porque Bruno, sin pausa, empezó a soltar varias maldiciones con evidente irritación. Capítulo 17. Mientras tiraba de la chaqueta que llevaba puesta y abrochaba sus botones, me interrogó con una voz fría. Evelina, ¿eres idiota o qué? ¿Quién carajo se queda en la cancha de baloncesto en plena noche como si fuera un fantasma salido de una peli de terror? ¿No sabes contestar el teléfono cuando te llamo? Me quedé mirándolo, atónita, viendo el rostro de Bruno lleno de ansiedad y enojo, y bajé la cabeza de forma instintiva para evitar sus ojos. En sus ojos había un miedo persistente y preocupación. Probablemente era demasiado oscuro, quizá lo vi mal. Al encender la pantalla, efectivamente vi más de 20 llamadas perdidas, todas de Bruno. Tras unos segundos de silencio, me ajusté la chaqueta sobre los hombros y le respondí en voz baja. Tú me dijiste que me quedara aquí a reflexionar. Dijiste que si no entendía en que me había equivocado, romperías conmigo. Tenía miedo de que te enfadaras si no te esperaba aquí, así que me quedé en la cancha todo el tiempo. No quería levantar la cabeza para ver la expresión enfadada de Bruno. Con cansancio, mantuve la mirada baja y tiré suavemente de la manga de su ropa. Recité de corrido, con rapidez y fluidez, la disculpa que había practicado toda la noche. No debí burlarme de Cecilie, no debí provocarla, no debí comportarme como una chica sin educación y hacerte enfadar. Mirando de forma mecánica la pista de goma bajo mis pies, repetí palabra por palabra. Me equivoqué, Bruno, por favor perdóname. Prometo que no volverá a pasar, no rompamos. Sí. Podía imaginar más o menos qué expresión tendría Bruno en ese momento. Desdén, desprecio, con esa satisfacción arrogante de quien ha ganado un juego, orgulloso y altivo.
por haber logrado que yo me arrodillara y cediera una vez más. Pero, contra todo pronóstico, esta vez Bruno no se burló de mí, ni siquiera dijo nada. Un abrazo cálido me envolvió con fuerza. Bruno apretaba tanto que incluso sentí que podría llegar a romperme la cintura, pero no me dejaba moverme. Cada vez que intentaba resistirme, me apretaba aún más. Tras varios intentos, dejé de moverme y me quedé quieta, dejándome abrazar, pensando, con entumecimiento, qué nuevo juego estaría planeando esta vez, de qué manera iba a seguir manipulándome, hasta que sentí que en la parte superior de mi cabeza algo se humedecía. ¿Sería que el techo del gimnasio estaba filtrando agua? Pero cuando cada vez caían más gotas, además calientes, me di cuenta con asombro de que alguien estaba llorando. Bruno lloraba en silencio, pero me abrazaba con fuerza. Después de un buen rato, con las pestañas enrojecidas, me reprendió con voz fría. Evelina, de verdad tienes un problema en la cabeza. Pero al poco, volvió a mirarme fijamente con los ojos enrojecidos, y con la voz ronca me preguntó, ¿de verdad te gusto tanto? Instintivamente quise evitar su mirada. Las emociones en sus ojos eran demasiado intensas y obsesivas. Me daban ganas de apartarme, como si evitara un problema antes de que ocurriera. Pero Bruno no me dio esa oportunidad. Extendió la mano y me sujetó la barbilla con fuerza. Bajó la cabeza hasta que nuestras narices casi se tocaron. Su aliento ardiente caía sobre mis labios, sobre mi rostro. Con sus ojos oscuros, me miraba profundamente, obstinado en obtener una respuesta clara. No tenía elección, no podía romper con él aquí. Así que, mirando sus pestañas enrojecidas, levanté lentamente las manos y lo abracé, y con la voz más suave y calmada que pude, le dije, sí, me gustas mucho, no quiero perderte. Sentía que esa era la respuesta que Bruno quería, porque en ese momento parecía frágil. En cuanto a por qué pensaba eso, lo ignoré de forma instintiva. No quería profundizar en nada que me hiciera sentir en peligro, tal como esperaba. Tras obtener la respuesta que deseaba, la expresión de Bruno se volvió visiblemente más alegre. Incluso empezó a explicarse en voz baja y con suavidad. La familia de Cecilie tiene una relación de cooperación con la mía, aunque no quiero casarme con ella por conveniencia. Tampoco puedo hacer que la situación se vea demasiado fea. Bruno bajó las pestañas. Tomó suavemente mi mano que colgaba a mi lado y la frotó mientras decía con voz ronca, hoy te hice pasar un mal rato. Al escuchar sus palabras, algo en mi mente estalló de repente. Todos los detalles de lo ocurrido hoy en la cancha se conectaron, y finalmente obtuve una respuesta que ya intuía. Bruno claramente había visto desde el principio cómo Cecilie me golpeaba, y también vio la hinchazón en mi rostro, pero aún así, para apaciguar a Cecilie, me reprendió con frialdad. No solo permitió que en la cancha me rodearan y observaran con lástima como si fuera un animal extraño, sino que también me dejó sola, llena de ansiedad, obligándome a quedarme allí reflexionando, temiendo que me dejara. Sabía que Cecilie fue quien empezó, y sabía que yo no había hecho nada, pero aún así, eligió ponerse de su lado. Yo siempre había sabido qué tipo de persona era Bruno, y que nunca le había gustado, pero jamás imaginé que fuera tan cruel como para unirse a otros y hacerle bullying a su propia novia. Capítulo 18. Mirando a Bruno frente a mí, que tenía la mirada baja mientras masajeaba suavemente mis dedos con una ternura aparente. Solo sentí frío, un frío como caer en un abismo helado. Instintivamente intenté sacar mis dedos de entre los suyos, pero Bruno los apretó aún más. Levantó la cabeza y me preguntó con expresión confundida, ¿qué te pasa? No pude decir nada. Mi garganta estaba completamente bloqueada. Bruno, en cambio, pareció comprender algo de repente. Juntó mis manos entre las suyas y dijo con ansiedad, ¿tienes frío? Te llevo de vuelta al dormitorio. Después de regresar de la cancha, tuve unos días inusualmente tranquilos. Bruno no volvió a jugar conmigo con nuevos juegos. Incluso cuando Cecilie intentó varias veces invitarme a salir, Bruno la rechazó con frialdad. No sé si era solo mi imaginación, pero desde lo ocurrido en la cancha, Bruno se volvió mucho más amable conmigo. No solo me compraba el desayuno, sino que también elegía con cuidado accesorios y regalos bonitos para mí, como esos novios perfectos que miman a sus novias en la universidad. Bruno era tan bueno conmigo que me hacía sentir inquieta, temiendo que el siguiente paso fuera otro de sus nuevos juegos para manipularme. Todo el mundo sabía que Bruno solo me había hecho su novia por una apuesta, obligado a cumplir su promesa. Su mala actitud hacia mí hacía que su grupo de amigos también me despreciara. Cuando me encontraban, o me llamaban pagafantas, o se burlaban de mí por ser interesada, pensé que esta reunión sería igual. Bruno me obligó a asistir a una reunión con sus amigos, diciendo que era para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Yo en realidad rechazaba ir a ese tipo de encuentros, pero solo quedaba un día para cumplir con lo que exigía el sistema.
Solo tenía que aguantar 3 horas más, para no arruinarlo todo al final. Asentí y acepté. Como era de esperar, en cuanto los amigos de Bruno me vieron, mostraron expresiones burlonas, intercambiaron miradas y enviaron a uno de ellos como representante hacia mí, con desprecio y arrogancia. Dijo: he oído que incluso hiciste que Cecilie quedara en ridículo. No parece, pero tienes tus trucos. La malicia que emanaba de él hizo que frunciera ligeramente el ceño, pero todos en esa reunión eran amigos de Bruno, especialmente ese representante, que era el más cercano a él. Cuando Bruno perdió la apuesta, fue precisamente él quien defendió a Bruno y propuso jugar conmigo. Sabía bien que los amigos de Bruno no me querían, y Bruno también lo sabía. Que me trajera hoy probablemente significaba que se había aburrido otra vez y quería verme ser humillada. De todos modos, no podía evitarlo. Eran solo 3 horas más, podían hacer lo que quisieran. Mi silencio, en cambio, enfureció aún más al grupo. ¿De qué vas de digna? No eres más que una interesada barata. ¿De verdad crees que Bruno te va a proteger? Como para demostrarlo, con una leve sonrisa en los labios, levantó la mano y vertió lentamente el brandy que tenía en la mano sobre mi cabeza. No me aparté ni lo esquivé. Observé en silencio como el líquido transparente caía por mi cabello, resbalaba hasta mis pestañas y goteaba. El alcohol fuerte picaba en los ojos. El dolor era evidente, sin necesidad de espejo. Sabía que mis ojos debían estar completamente rojos, sumado al líquido transparente. Para los que miraban alrededor, probablemente parecía que estaba llorando de miedo. Qué situación tan humillante, tan miserable. Me pregunté si Bruno lo encontraría divertido, si habría logrado el efecto que quería. Probablemente sí. Parpadeé y levanté la mirada en dirección a Bruno. Antes había salido del reservado para atender una llamada. Ya debería haber vuelto para presenciar el espectáculo. Efectivamente, en cuanto alcé la vista, lo vi no muy lejos. Sostenía una pequeña caja rosa en la mano. Su expresión mostraba sorpresa, como si aún no hubiera reaccionado a lo que estaba viendo. El líquido en mis ojos ardía demasiado. Me limpié con los dedos una y otra vez, pero no servía de nada. Al final dejé de hacerlo y, con los ojos enrojecidos, ladeé ligeramente la cabeza hacia Bruno. Con tono calmado, le pregunté: «Es otro de tus juegos, ¿verdad? ¿Ya estás satisfecho?» En los profundos ojos oscuros de Bruno pasó un destello de desconcierto y dolor, pero no me importó indagar. Así que solo incliné la cabeza y hablé con calma. «Si ya te has cansado de mirar, ¿puedo ir al baño? Me arden un poco los ojos». Bruno guardó silencio. Se quitó la chaqueta y la colocó sobre mi vestido, empapado y pegado al cuerpo por el alcohol. Luego levantó suavemente mi barbilla. Tomó una botella de agua mineral de la mesa y, con un pañuelo humedecido, empezó a limpiar poco a poco el líquido de mis ojos. Capítulo 19. Cuando terminó de limpiarme, habló en voz baja: «Evelina, yo no fui». Todo el reservado quedó en silencio por las acciones de Bruno. Yo guardé silencio, sin decir una sola palabra, aunque esta vez no hubiera sido idea de Bruno. El hecho de que se atrevieran a humillarme así era consecuencia de su constante permisividad. Cada vez que sus amigos me acosaban en reuniones, Bruno siempre observaba con una sonrisa burlona, pero esta vez, parecía diferente. Miré la espalda de Bruno mientras me soltaba y caminaba hacia el responsable. Sentí un leve asombro. Incluso el propio culpable parecía no entender cómo se estaban desarrollando las cosas. Pero al instante siguiente, el puño de Bruno se estrelló contra su cara. Su voz, cargada de ira, era tan fría como el hielo. «¿Acaso no te he dicho que Evelina es mi novia? Hoy dije que quería darle una sorpresa. ¿Y así es como tratas a mi novia?» El golpeado, con el rostro lleno de incredulidad, aguantó el puñetazo y respondió con agravio: «¿Pero no te cae mal esta chica? Solo quería ayudarte a desahogarte. ¿Por qué te pones así? Antes también te gustaba ver cómo nos burlábamos de ella». Sí, antes a Bruno también le gustaba ver cómo me humillaban. Si nunca lo había detenido, ¿por qué hoy actuaba como si estuviera loco? Ya no podía entender a Bruno, pero nada de eso importaba ya. Solo me quedaban 150 minutos más con él. Los demás parecían pensar lo mismo y se acercaron para mediar. Observé con indiferencia cómo intentaban calmar a Bruno, que aún estaba furioso. No es más que una mujer. Lucas solo quería ayudar. No vale la pena dañar la amistad por alguien así. Exacto. Bruno, cálmate. Dejemos esto pasar. Pensé que todo terminaría ahí, pero Bruno no cedió. No solo apartó a todos los que intentaban mediar, sino que agarró a Lucas por el cuello de la ropa y lo arrastró hasta ponerse frente a mí. Con una expresión seria, dijo: «Discúlpate con Evelina». Esta vez, no solo Lucas, sino todos los presentes quedaron en shock. Lucas, incrédulo, me señaló mientras le preguntaba a Bruno: «Bruno, ¿estás loco? ¿Quieres que me disculpe con ella?»
¿estás hablando en serio? Yo también levanté la mirada, sorprendida, y lo miré fijamente, pero él no parecía estar bromeando. Su expresión era tan seria que casi resultaba severa. Era la primera vez que lo veía así. Empujó a Lucas hasta dejarlo frente a mí, con una mirada firme e incuestionable, y repitió, «Discúlpate con Evelina, o dejamos de ser amigos». Al escuchar eso, la expresión de Lucas cambió. Levantó la cabeza y examinó detenidamente el rostro de Bruno. Finalmente, soltó un suspiro resignado y se colocó frente a mí. Tras unos 30 segundos de silencio, dijo con humillación, «Lo siento». Luego, con los ojos enrojecidos, maldijo a Bruno. «¿Ya estás satisfecho? Déjalo ya». Bruno no le respondió. Simplemente tomó la pequeña caja rosa que estaba sobre la mesa y, sujetando mi mano, me llevó hacia la salida. Antes de salir del reservado, dijo con voz firme a todos, «Evelina es la novia de Bruno. Si vuelve a pasar algo así, no importa quién sea, no lo dejaré pasar». Me quedé atónita mientras Bruno me llevaba de la mano hacia afuera. Hasta que salimos del local y el aire fresco de la noche me rozó, no recuperé un poco de conciencia. En mi mente resonaba una y otra vez el «lo siento» humillante de Lucas. Bruno había golpeado a su mejor amigo por mí. Incluso había advertido delante de todos que no dejaría pasar a nadie que me hiciera daño. ¿Se había vuelto loco? Pero Bruno, al que todos podrían considerar loco, parecía completamente tranquilo. En su otra mano, aún sostenía firmemente la pequeña caja de regalo rosa que había sacado del reservado. Sin soltar mi mano, me condujo hasta el aparcamiento subterráneo y me llevó al interior de un Maybach negro. Capítulo 20. Al oír el leve sonido de la puerta al cerrarse, parpadeé lentamente. Bruno primero colocó la pequeña caja rosa sobre la consola central. Se detuvo un instante antes de hablar en voz baja. No sabía que hoy pasaría algo así. No sabía qué decir. ¿Acaso tenía que consolar a Bruno? Decirle que no pasaba nada, que sabía que no lo había hecho a propósito, que ya había salido en mi defensa y que se lo agradecía. Moví ligeramente los labios, pero no fui capaz de decirlo, aunque hoy no hubiera sido idea de Bruno, aunque hoy él me hubiera defendido, y que estar a su lado era, en sí mismo, la raíz de todas mis desgracias. ¿De verdad tenía que agradecerle solo porque dijera que no lo sabía? Eso sería demasiado humillante. Incluso yo misma sentiría repulsión por alguien así. Por suerte, Bruno no parecía necesitar mi respuesta. Bajó la mirada y continuó hablando por su cuenta. «Evelina, sé que antes te traté muy mal. Sé que en realidad nunca fuiste feliz. Pero siempre sentí que no te gustaba de verdad. Tu forma de mirarme siempre era como si, a través de mí, estuvieras viendo la sombra de otra persona. Ni siquiera mi madre me quiere. Solo me utiliza para conseguir más acciones». Al decir eso, Bruno hizo una pausa. Sus pestañas temblaron con más intensidad. No pude ver si sus ojos estaban empañados, pero tras ese breve silencio, continuó como si nada. «Por eso siempre quise ponerte a prueba, comprobar si de verdad me querías como decías. Mucha gente me ha dicho que le gusto, pero lo que les gusta es mi estatus en la familia San, o mi cara. Solo tú eres diferente. No importa cuánto te provocara o te humillara. Siempre volvías a mí y me decías que te gustaba. La verdad, me gusta mucho oírte decir que te gusto, pero al mismo tiempo, me da miedo ese sentimiento. Así que seguía probándote, una y otra vez, buscando respuestas en ti. Eres alérgica al alcohol, pero aún así bebiste hasta intoxicarte solo para poder ser mi novia. El médico dijo que tu vida corría peligro, y aún así tú solo pensabas en si podrías seguir siendo mi novia. Solo por una frase mía. Eres capaz de disculparte con quienes te acosan, y de quedarte sola en la cancha hasta que anochece». La voz de Bruno se volvió entrecortada. Finalmente levantó sus pestañas enrojecidas y me miró con desconcierto. «¿Cómo puede existir alguien como tú en este mundo, Evelina? He dudado una y otra vez. Te he puesto a prueba una y otra vez, y ahora por fin creo que puedo estar seguro. Tú debes ser el regalo que el cielo me envió para compensarme, ¿verdad?» Parecía un poco avergonzado. Hasta sus orejas, blancas como jade, estaban completamente rojas, pero aún así, tomó mi mano con suavidad y determinación, y habló con una seriedad absoluta. «Así que, Evelina, quédate conmigo siempre. Me casaré contigo y te llevaré a la familia San. Te daré todo lo que quieras, mientras te quedes a mi lado». Capítulo 21. Nunca imaginé que Bruno realmente se enamoraría de mí. Al principio, solo quería cumplir los 30 días como su novia, para intercambiarlos con el sistema y traer de vuelta a Julián. Pero ahora, todo parecía haber cambiado. Cuando aquello que temía durante tanto tiempo finalmente ocurrió, en lugar de pánico, me quedé entumecida. Solo pude mantener una expresión tranquila a duras penas, escuchando a Bruno, con el rostro sonrojado,
decir palabras de amor. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente terminó. Entonces tomó la pequeña caja rosa del tablero central. Había llevado esa caja desde el club hasta aquí. Incluso durante la pelea se aseguró de dejarla en un lugar seguro. ¿Qué habría dentro que fuera tan importante? ¿Alguna reliquia familiar? Pensé con un humor frío, hasta que Bruno, con sus dedos pálidos, desató suavemente el lazo en un par de movimientos. Entonces descubrí que no era ninguna reliquia. Sobre una bandeja de plástico blanca había un pequeño pastel. Incluso, por haber estado guardado un tiempo, los colores se habían un poco difuminado, pero Bruno lo sostenía con sumo cuidado y lo colocó frente a mí, mirándome con una sonrisa en los ojos. Con voz suave, dijo: Evelina, feliz cumpleaños. Al ver la ternura en su sonrisa, algo en mi interior se estremeció. Desde que Julián se fue, no había vuelto a celebrar mi cumpleaños, tanto que ni siquiera recordaba qué día era exactamente. Al final, daba igual, fuera cual fuera. Siempre pasaba como cualquier otro día. Bruno era la segunda persona que celebraba mi cumpleaños. No quería deberle nada, aunque a veces me hubiera manipulado o humillado. Eso no significaba que yo debiera engañar sus sentimientos, especialmente a alguien como Bruno. Parpadeé mientras miraba el pequeño pastel con forma de conejo. Bruno acababa de ponerle una vela, bajo la luz titilante. Volvió a mirarme con una sonrisa y dijo en voz baja: Feliz cumpleaños. Te amo, Evelina. Tal vez fue mi prolongado silencio lo que finalmente hizo que Bruno sintiera una leve inquietud. Dejó en silencio el pastel que sostenía con tanto cuidado. Luego alzó las manos y sostuvo mi rostro. Sus largas pestañas negras temblaban ligeramente, y con voz ronca me preguntó, buscando una respuesta: Evelina, ¿de verdad te gusto? ¿Verdad? Te quedarás conmigo siempre, ¿verdad? Cuando Bruno me manipulaba y me humillaba, podía responderle sin pestañear, incluso decir que me gustaba varias veces. Pero ahora, frente a un Bruno nervioso, cauteloso y lleno de esperanza, no pude decirlo. Sentía como si tuviera un nudo en la garganta, como si una masa de algodón me impidiera hablar. Las mentiras que antes salían con facilidad ahora se volvían pesadas, imposibles de pronunciar. No quería seguir engañándolo después de saber que sus sentimientos eran reales. Así que solo pude guardar silencio. Y con mi silencio, la expresión de Bruno se volvió cada vez más oscura. La luz en sus ojos negros se apagaba poco a poco. Cuando el último rastro de color desapareció de su rostro, bajé la mirada hacia mi muñeca. La aguja del reloj finalmente se acercaba a la medianoche. Las 3 horas ya habían pasado. Solté el aire contenido en mi pecho y, con expresión calmada, miré directamente a sus ojos enrojecidos, y respondí con claridad: Lo siento, te mentí. En realidad, no me gustas en absoluto y no voy a quedarme a tu lado. Bruno no dijo nada. Parecía completamente congelado, mirándome sin reaccionar. Con su carácter orgulloso y vengativo, lo normal habría sido que, en cuanto escuchara que no me gustaba, pusiera una cara fría, rompiera conmigo, me echara del coche y se marchara sin mirar atrás, pero no lo hizo. Se quedó inmóvil, sentado, con las pestañas temblando, mientras las lágrimas caían una a una. No podía mirar a ese Bruno. Me hacía sentir como si yo fuera la culpable, aunque, en realidad, él tampoco era inocente. Todo lo que me había hecho antes, estaba dispuesta a dejarlo atrás. No nos deberíamos nada el uno al otro. Tras dudar un instante, apreté los labios y hablé con calma. Bruno, terminemos. No quiero ser tu novia. Justo cuando presioné el botón para bajar del coche, detrás de mí, la voz ronca de Bruno sonó de repente. Mentirosa. Capítulo 22. Con las palabras de Bruno, las puertas del Maybach quedaron completamente bloqueadas. Por más que presionaba el botón, no había forma de abrir. Un par de manos frías se posaron lentamente sobre mis hombros. Bruno me atrajo por encima de la consola central y me abrazó con fuerza, pero su voz ya se había calmado. Evelina, me estás mintiendo, ¿verdad? Para ser mi novia. Incluso fuiste capaz de beberte una botella entera de whisky, traerme un paraguas cuando llovía, venir todos los días a ver mis partidos y darme bebidas. Fue enumerando una a una todas las cosas que había hecho desde que me convertí en su novia. Al terminar, apoyó suavemente la cabeza en el hueco de mi hombro. Su voz era ronca, pero firme, imposible de rechazar. Así que, Evelina, seguro que te equivocaste al responder. Te gusto mucho, te gusto muchísimo. El lugar donde apoyaba su cabeza se volvió caliente, luego húmedo poco a poco. Me di cuenta de que eran sus lágrimas. Bruno estaba llorando otra vez. Me moví incómoda, intentando apartarme. Justo cuando iba a empujarlo, volvió a preguntarme con voz ronca. Lo de antes no cuenta. Evelina, te doy otra oportunidad, ¿te gusto o no? Abrí la boca, decidida a cortar todo de raíz.
pero antes de que pudiera responder, Bruno levantó sus pestañas húmedas y cubrió mis labios con la mano. En su rostro apareció una sonrisa torcida. Olvídalo, ahora no quiero escuchar. Encendió el coche casi con desesperación y dijo con voz áspera: seguro que hoy Lucas te asustó demasiado. Primero te llevo al dormitorio a descansar. Mañana nos vemos. Al ver su expresión agitada, moví ligeramente los labios, pero al final elegí guardar silencio, que siguiera engañándose a sí mismo. De todos modos, no habría ni un mañana ni un después entre nosotros. Bruno me llevó de vuelta hasta la residencia de la universidad. Cuando ya estaba entrando en el edificio, de repente me llamó. Con sus ojos oscuros clavados en mí, preguntó con cautela: Evelina, ¿mañana vendrás a traerme el desayuno? Apreté los labios, a punto de rechazar, pero Bruno respondió por sí mismo, de forma abrupta: olvídalo, hoy debes estar muy cansada, mañana yo te llevaré el desayuno. Esta vez, antes de que pudiera negarme, el Maybach negro rugió y se marchó a toda velocidad, tan rápido, como si tuviera miedo de ser rechazado. Me quedé en silencio, hasta que regresé al dormitorio y me tumbé en la cama. No pude evitar sentirme nerviosa. Empecé a llamar al sistema una y otra vez en mi mente. Con cautela, le pregunté: según tus condiciones, ya fui la novia de Bruno durante 30 días completos. Me prometiste que harías que Julián volviera a mi lado. Mientras hacía la pregunta, estaba llena de inquietud. Después de todo, el sistema era algo desconocido para mí, aunque me había prometido que, si lograba ser la novia de Bruno durante un mes, como intercambio haría regresar a Julián. Si no cumplía su promesa, en realidad yo no tenía ninguna forma de obligarlo, pero aún así, solo podía seguir sus reglas, porque, aunque hubiera la más mínima posibilidad, haría todo lo posible para que Julián regresara sano y salvo. Capítulo 23. Por suerte, el sistema no me engañó. Después de hacer la pregunta, apareció rápidamente en mi mente para responderme: mañana a las 11 de la mañana, Julián despertará en la habitación 704 del Tercer Hospital Popular. El Tercer Hospital Popular, habitación 704, era exactamente el lugar donde Julián había sido mantenido con vida tras el accidente. Todo coincidía. Julián realmente iba a volver a mi lado, pero cuando ese deseo que había anhelado durante tanto tiempo por fin se hacía realidad, no sentí nada. Fueron las lágrimas las que, sin darme cuenta, comenzaron a caer primero, empapando mi rostro. Justo cuando el sistema estaba a punto de desvincularse y marcharse, no pude evitar preguntarle algo por curiosidad. ¿Por qué me había obligado a ser la novia de Bruno? ¿Y por qué había decidido ayudarme a que Julián despertara? La respuesta fue inesperada. Quizá porque estaba a punto de irse. El sistema fue sorprendentemente sincero. Dijo que el mundo en el que vivía era en realidad una novela. Bruno era el protagonista masculino, y yo, la protagonista femenina elegida por la conciencia del mundo para una historia de sufrimiento. Pero Julián era una excepción. No pertenecía a este mundo. Era un alma externa, por lo que no estaba sujeto a las reglas del mundo. Yo, que originalmente debía crecer bajo el maltrato de la familia de mi tía, fui recogida por Julián antes de tiempo. Bajo la influencia de ese alma externa, fui despertando poco a poco mi propia conciencia, y terminé enamorándome de él. Por eso, para que el mundo siguiera su curso normal, las leyes del mundo decidieron eliminar la existencia de Julián. Por eso, en el último año de universidad, Julián sufrió aquel accidente, un simple roce que, sin embargo, lo convirtió directamente en un paciente en estado vegetativo. Al escuchar esto, apreté con fuerza las manos y pregunté con ansiedad: ¿y después, las leyes del mundo volverán a actuar contra Julián? El sistema respondió enseguida: la trama ya ha concluido. Las leyes del mundo caerán en letargo. A partir de ahora, podrás vivir tu propia vida. Después de que el sistema se desvinculara, no quise esperar ni un segundo más. Solo quería estar al lado de Julián ahora mismo, esperando a que despertara. Pero el toque de queda del campus me impedía salir. Pasé toda la noche en vela, llena de nervios, hasta que amaneció. Ni siquiera tuve ánimo para asistir a las clases de la mañana. Ahora que Julián estaba bien, me daba igual incluso la beca nacional. En cuanto levantaron la restricción, bajé corriendo las escaleras para ir al hospital. Pero esa mañana, la entrada del dormitorio estaba especialmente animada. Había gente rodeando el lugar en varias capas, y algunas chicas susurraban emocionadas entre ellas. Probablemente alguien estaba confesándose otra vez. No me interesaban esos chismes. Miré brevemente y me dispuse a salir. Entonces alguien llamó mi nombre: Evelina. Me giré y vi a una chica del dormitorio de al lado. No éramos del mismo departamento. Apenas nos conocíamos. Por cortesía, tuve que detenerme, reprimiendo mi ansiedad, para escucharla. La chica,
con expresión emocionada y las mejillas sonrojadas. Señaló hacia el centro de la multitud. Tu novio ha venido a traerte desayuno. Creo que lleva allí desde las 5 de la mañana. Entre la multitud, se podía ver vagamente la parte trasera negra de un Maybach. Fruncí ligeramente el ceño, dispuesta a darme la vuelta e irme. Ayer ya le había dejado todo claro a Bruno. No me gustaba, ni quería seguir enredada con él, pero en el momento en que la chica dijo mi nombre, Bruno ya había llegado a mi lado. Extendió el desayuno hacia mí, con una suave sonrisa en los labios. Recuerdo que te gustan los panecillos fritos de Juan Ji. Hoy fui a hacer cola a las 4 de la mañana. Los mantuve calientes en el coche, todavía están calientes. A mi alrededor, se escucharon exclamaciones de admiración, pero Bruno no pareció notarlo. Solo me miraba con una esperanza evidente, como si temiera ser rechazado. Era como Toby. Cada vez que Toby quería que alguien le diera de comer carne cruda, miraba así, con ojos suplicantes. Es difícil rechazar la mirada de un cachorro, pero yo simplemente apreté los labios y aparté su mano con frialdad. Con voz tranquila, le dije, ayer ya te lo dejé claro, no me gustas, ni quiero estar contigo. Ya hemos terminado, Bruno, incluso, para cortar completamente cualquier vínculo. Tras dudar un momento, añadí con frialdad palabras duras. Si aún te queda algo de dignidad, deja de insistir. No me gusta, es molesto. Después de decir eso, ni siquiera me atreví a mirarlo a los ojos. Me di la vuelta y salí corriendo hacia afuera del campus. Capítulo 24. Julián me enseñó que, cuando te hacen daño, puedes defenderte, pero no debes usar los sentimientos como herramienta para herir a otros, porque eso es algo inmoral y cruel. Y ahora, yo me había convertido en alguien cruel. No sabía si Julián estaría decepcionado de mí. Mis pensamientos daban vueltas sin parar, pero cuando realmente llegué a la puerta de la habitación, de repente me dio miedo. Después de pasar toda la noche sin dormir, tenía profundas ojeras. Había corrido todo el camino hasta aquí, y aún tenía gotas de sudor deslizándose por la frente. Mi aspecto no solo no era bonito, era miserable. Justo cuando dudaba si regresar al dormitorio, cambiarme de ropa y arreglarme antes de volver, la puerta de la habitación 704 se abrió de golpe desde dentro. Sin estar preparada, me encontré con los ojos de Julián, que me miraban con una sonrisa. Las lágrimas respondieron antes que yo. Julián se quedó quieto un instante, luego alzó una ceja y extendió la mano, acariciando suavemente mi rostro. Quería limpiar mis lágrimas, pero cuando se dio cuenta de que, por más que las limpiara, seguían cayendo nuevas lágrimas calientes, dejó de hacerlo. Julián me abrazó de repente, con una voz ligeramente resignada. Sigues siendo tan llorona. Solo cuando sentí su calor, cuando percibí su aroma, la realidad de que Julián había vuelto por fin se hizo tangible para mí. Enterré el rostro contra él, dejando que todas mis lágrimas empaparan su ropa. Luego, con las pestañas temblando, levanté la cabeza y lo miré fijamente. Con voz entrecortada, dije, has dormido 3 años, 6 meses y 27 días. Julián, te he echado mucho de menos. La expresión de Julián se tensó ligeramente, pero yo abrí los brazos y lo abracé con fuerza por la cintura. Volví a esconder el rostro en su hombro, absorbiendo con avidez su olor. En voz muy baja, confesé, durante el tiempo que no estuviste, no lo pasé bien. Todos me hacían daño. Empecé a hablar sin parar, desde cuando entré en la universidad en primer año, cuando una compañera mayor me obligó a comprar una tarjeta telefónica, hasta cuando en tercero la señora de los crepes no me quiso poner jamón. Pero, de forma inconsciente, evité mencionar a Bruno y a sus amigos. Solo quería abrazar a Julián y mimarme un poco. No quería que él también se sintiera triste. Una mano clara y cálida se posó suavemente sobre mi cabeza. Me acariciaba con ternura, una y otra vez, como si estuviera calmando a un pequeño gato. De repente, ya no pude seguir hablando. Sentía la garganta completamente bloqueada, como si estuviera llena de algodón, húmeda, sofocante. Parecía que, con que alguien me mostrara un poco de cariño, mis ojos volverían a llenarse de lágrimas. La voz de Julián era suave, igual que él, como la luz de la luna, iluminando lentamente a quien toca. Dijo, Evelina, durante el tiempo que no estuve, parece que te has convertido en una persona increíble. Eres fuerte, eres excelente, eres la chica de la que más orgulloso estoy. Debió de ser muy difícil para ti. Sus dedos eran cálidos, casi mágicos. Cada vez que me acariciaba la cabeza, mis ojos ardían aún más, aunque no emití ningún sollozo. Julián lo sabía. Suspiró con impotencia. Luego sostuvo mi rostro con ambas manos, inclinó la cabeza, y me besó suavemente. Besó las lágrimas en mis ojos. Besó mis labios que dudaban en hablar. Finalmente, con expresión seria, me hizo una promesa. Evelina,
No me iré otra vez, te lo juro. Así que no llores, y no tengas miedo. Al escuchar su firme promesa, levanté la cabeza sorprendida y lo miré fijamente. ¿Acaso Julián también sabía sobre la conciencia del mundo, y las leyes del mundo? Capítulo 25. ¿Cuánto sabía él? Si lo sabía todo, ¿le importaría lo que hice con Bruno? Supongo que mi expresión debía de ser muy nerviosa, porque Julián me miraba con una ternura casi dolorosa, pero no dijo nada. Simplemente volvió a abrazarme. Con la voz ronca, susurró junto a mi oído: Evelina, está bien, sé que ya hiciste todo lo que pudiste. ¿De verdad has pasado por mucho este tiempo? Con la voz áspera, le pregunté con dificultad: Julián, ¿sabes sobre la conciencia del mundo y las leyes del mundo? Y entonces, ¿cuánto sabía sobre mí y Bruno como protagonistas de esta historia de sufrimiento? Julián no respondió, solo me miró con tristeza. Parecía que lo sabía todo, incluso lo que yo había hecho con Bruno. Al darme cuenta, entré en pánico. Abrí la boca y empecé a explicarme torpemente. No me gusta, no quería engañar sus sentimientos. Él me maltrataba, sus amigos también. Cecilie me abofeteó, y aún así él me obligó a disculparme con ella. Me hizo quedarme sola en la cancha de baloncesto, desde el día hasta la noche, pensando en cómo pedir perdón. Lo odio, lo odio, lo odio muchísimo. Con los ojos enrojecidos, me lancé a los brazos de Julián y le pregunté entre sollozos: ¿estás decepcionado de mí? Creo que me convertí en el tipo de persona que dijiste, alguien que usa los sentimientos de otros. Yo tampoco quería ser así, pero no tenía otra opción. No tenía otra opción, Julián, solo quería que volvieras. Te esperé durante tanto tiempo, pero nunca despertabas. Incluso el hospital sugería dejarte ir en paz. Pero yo soy una mala persona, no quería dejarte ir en absoluto. Hablé sin parar, desordenadamente, derramando todos mis sentimientos en su abrazo. Al final, en medio de un sueño pesado, sentí que alguien me cargaba, llevándome hacia casa. Cuando desperté al día siguiente, al ver el pequeño apartamento completamente renovado, me quedé atónita. Julián me había traído de vuelta al apartamento donde habíamos vivido juntos. Desde que él se fue, nunca había vuelto. Siempre sentí que, sin él, estar aquí sola sería demasiado solitario. Y además, temía ver objetos que me lo recordaran. Pero sin tenerlo a mi lado, eso sería demasiado doloroso. Pero ahora, el apartamento estaba limpio y ordenado. Todo transmitía la sensación de hogar. Aparté la manta y me levanté de la cama. Caminé en silencio hasta la entrada de la cocina. Julián, efectivamente, estaba preparando el desayuno. Un huevo dorado reposaba sobre una tostada suave, era mi tostada francesa favorita. Al percibir el aroma dulce de la leche, una sonrisa empezó a dibujarse lentamente en mis labios. No hice ningún ruido, pero Julián, como si tuviera ojos en la espalda, siempre podía percibir mi presencia y mi estado de ánimo. Colocó con destreza la tostada y la leche caliente en un plato, y dijo con suavidad: ¿tienes hambre? Asentí ligeramente. Luego, al darme cuenta de que no podía verme, di un par de pasos hacia adelante y lo abracé por la cintura. Apoyé suavemente la mejilla en su hombro. Un poco. Pero antes de que pudiera terminar de beber la leche caliente, desde la puerta llegó una serie de golpes insistentes. La persona que llamaba a la puerta parecía muy ansiosa, golpeando una y otra vez sin parar. Miré a Julián, que estaba en el balcón tendiendo las mantas, algo confundida sobre quién podría venir a buscarme a esta hora. Pero los golpes no cesaban. Tras dudar solo un instante, me acerqué y abrí la puerta. Bruno estaba cubierto de olor a alcohol, con los ojos enrojecidos llenos de venas, mirándome fijamente, sin darme tiempo a decir nada. Me empujó contra la pared y se inclinó sobre mí, besándome de forma desordenada. El beso de Bruno era violento, casi como si mordiera. Tomada por sorpresa, sentí como me rompía el labio. Un sabor metálico, dulce y sangriento, se extendió en mi lengua, después de morderme como si fuera una represalia. Bruno volvió a empujarme y enterró la cabeza en mi cuello. Su respiración cálida caía sobre mi piel, y su voz sonaba húmeda, quebrada. Evelina, me odias por haberte tratado mal antes, ¿verdad? Déjame compensártelo, haz conmigo lo que quieras, ¿puedes perdonarme? Al escuchar sus palabras, me quedé sorprendida. Pensé que alguien tan orgulloso como él, después de que le dijera que dejara de insistir, simplemente me olvidaría. Pero ahora no solo no me había olvidado, sino que estaba ahí, con los ojos rojos, suplicando mi perdón, incluso dispuesto a dejarse manipular por mí, mientras pensaba cómo deshacerme de él de una vez por todas. Julián, desde el balcón, notó lo que ocurría. Por primera vez, el hombre siempre amable endureció el rostro, se acercó de un tirón, apartó a Bruno que no dejaba de insistir,
y lo arrojó al suelo. El rostro de Bruno se oscureció, a punto de estallar en ira, pero al ver claramente a Julián, se quedó completamente inmóvil. Sabía lo que estaba pensando, así que tomé la mano de Julián y, con voz tranquila, le dije a Bruno: nunca me gustaste. La razón por la que te traté diferente es porque te parecías mucho a mi novio. Ahora que él ha vuelto, ya no te necesito. Bruno, por favor, sal de mi vida. Después de escucharme, las pestañas de Bruno temblaron sin parar. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si estuviera reprimiendo algo. Permaneció en silencio durante mucho, mucho tiempo. Al final, solo dejó escapar una risa amarga entre los dientes. Su voz sonaba como si estuviera llorando o riendo. Evelina, eres la mujer más cruel del mundo. Lo observé en silencio mientras se daba la vuelta y se marchaba con pasos pesados. Julián tomó mi mano, abrió suavemente mis dedos apretados y dijo con voz cálida: Evelina, no eres una mujer cruel. Todo ya ha pasado.